few requests. Can you help me out? Is it possible to stand up since it's the last one? That's conducive to the mosh pit that I'm gonna get started. Oh, you're like, no, hell no, please don't. All right, we won't do a mosh pit, but we'll do something close. A sing along. You guys gonna help me out? You got beautiful voices. Can you help me sing the next part of the song? All right, let's try. Right now, sing it. You got it. Try one more time. Right now. You're awesome. You guys are so good. All right, now we're gonna apply it to the song, and it's gonna be perfect. Y'all ready? Are you ready? Good. I'm feeling it, breathing the smoke after the damage was done. Come on. Dealing it and everything turned around. Yeah. I'm feeling it, breathing the smoke after the damage was done.
what's on the side. Hola amigos del Six Racing, bienvenidos a uno de los templos de la velocidad de la NASCAR virtual. Bienvenidos a Talladega. Y bueno, una vez saludado al público, vamos a saludar a Manolo Rock, que está ahí a los mandos y al control de la emisión. Hola Manolo, buenas tardes. Y bueno, pues poniéndonos ya en lo que es la situación del campeonato, como tú has dicho, sexta carrera de un total de 10 a la que se disputa este campeonato. Y recordamos la semana pasada, justamente empezábamos comentando que el campeonato estaba dominado por el piloto Caster Taylor, que tenía una suculenta ventaja sobre el segundo
clasificado. Justamente comentábamos que de no producirse de que no tuviera un golpe o algo, pues que la verdad es que ya tenía una ventaja y era claro favorito ya en el campeonato. Sin embargo, pudimos ver como en la transmisión de la carrera tuvo un problema con un toque que le hizo abandonar y actualmente está todo otra vez muy apretado. Entonces tenemos ahí en la clasificación general justamente a Caster Tille con 160 puntos, seguido de Nigel de Jong con 157 y luego en la tercera posición del campeonato tenemos un doble empate a 147 puntos entre Mike Stinike y Brian Heider. O sea que habemos campeonato, ¿no? Que se dice, Manolo. Sí, 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 muy. La verdad que el pequeño incidente, bueno, el pequeño gran incidente del amigo Tail del Wonderball le costó eso, que se apretara la carrera y como bien has dicho, ahí están Nigel de Jong, Heider y Steinecker muy pendientes de lo que pueden hacer para saltar lo más alto de esta clasificación general. Recordemos que Heider y Steinecker, los pilotos que van empatados a puntos, además son compañeros de equipo del Albrecht Motorsport. Es decir, que un dato también interesante. Y ya que hablamos de equipo, pues bueno, me gustaría recordar que el Front Row Racing, el equipo de Nigel de Jong, lidera la clasificación. Perdón, en la segunda posición Albrecht Motorsport, que le hemos nombrado, y el tercer puesto para Wonderball, el equipo de justamente el líder, Carsten Tail. Digamos que nuestro amigo Ari Ceja, nuestro compañero, nuestro hermano, el manatí, representa la orden ramoniana, no se pierde ninguna de las carreras y tiene al equipo colocado en la posición onceava. Ya no digo 11 por lo de Chile, ¿eh? Recuerda que 11 en Chile no se dice nunca y yo ya lo estoy diciendo. Y además recordemos que Ari está colocado en la posición 17 de la general. Bien, la clasificación acaba de terminar justamente hace unos pocos segundos. Y bueno, pues ya tenemos ahí el resultado de cómo ha quedado la parrilla. Tenemos primera posición para Gabriel Sturz, puesto 2 Marvin Aumann, 3 Sven Lieberberger, 4 Kelvin Mays, 5 Caston Taylor, 6 Sven von Kannel, 7 Mike Stinike, 8 Thomas Nolder, 9 Daniel Adam, décimo Marcus Frus, onceavo Federico Stocker, 12 Roland Raus, perdón, Ajá. 13 Aaron Maspero, 14 Brian Heider, 15 Mike Alberich, 16 Andreas Starke, 17 Tino Reske, 18 Tobias Sievers, 19 Dave Ladonada, 20 el compañero Ari Cejas, 21 Matías Sobiski, 22 Michael Krasi, 23 Dous Pickering, 24 Matías Kraus, 25 Nadir Rindernex, 26 Roman Matis, 27 EJ Casey y cierra esta amplia participación el 28 Marius Lederer. Pues así es, una parrilla muy muy concurrida aquí en Taladega, 28 pilotazos europeos, y bueno, europeos, ¿no? Internacionales, que ahí tenemos al Manatí representando a Argentina y a la Orden. Y bueno, la verdad que tienes toda la razón, saludamos a Jalverillo, a Ralú, habituales ya no solo del canal, sino de la competición en la Virtual Oval. Ya hemos visto tu coche, Tim Massinger, Jalverillo, el que has cambiado para el próximo domingo, que también estaremos con la ROTV y estará el Huracán también corriendo contigo, pero sí, me quedo con lo que dice, vaya hombrecitos tiene, y ya has visto que yo se los dejo a mi querido Huracán Lemon que se haga la parrilla de tirón, 28 nombres extraños aquí en la VO, no son ni Pérez, ni García, ni Gómez, entonces nos complica, pero bueno, está bien echar el ratito y practicar idiomas, ¿no? Así que bueno, creo que ya esto se está poniendo en marcha, que la pole la ha marcado Gabri Stur. Ya va el Pacecar ahí poniendo orden. Recordar que no, acuérdate de Fer que estoy llamando a Hilario, ¿eh?
en el Pues momento sí, que sí, claro, toque. por supuesto. Están al final están entrando, van a entrar en la curva 3. El circuito es largo, la velocidad con el pace car es lenta, así es que les cuesta un poquito de llegar y ahora enseguida el amigo Hilario dará el verde. El Hey Hey Badabadam Badabadam, que ya se está haciendo un clásico aquí en la Raw TV. Como bien dice, las parejas de baile ya están cogidas de la mano y la cintura. Ahí tenemos a Gaby Stur de Rising Star Motorsport, acompañado de Marvin Aulman, Hot Pursuit Motorsport. Luego en la segunda línea, Sven Lindberger y Kelvin May. Y luego el líder de la clasificación general, Kassen Tail, que está en la tercera línea, acompañado de Sven Von Kannel. Así que ahí están todas las mulas prestas y dispuestas para darnos una noche tarde de acción. Se va el Pace Car y yo creo que es el momento de que, Hilario, te tires el rollo un poquito y te pongas a hacer lo mejor que sabes, que es cantar. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 bada, 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 bada. Hey, 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 que fácil es cantar. Hey. Pi, 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 pi. Pues ahí está Hilario Corteil lanzando la carrera de las mulas en Talladega, esta jornada de la Virtual Oval. Vamos a ver, de momento ya he visto varios pilotos buscando la línea interior, intentando mantener a salvo, sobre todo en este principio de carrera, el vehículo, y estoy viendo también que la línea exterior está yendo bastante rápida. Parece que vamos a tener una carrera muy entretenida. Sí, señor. Esto es como los toros y el burladero. Aquí en Talladega muchos tenemos, me incluyo, querencia hacia la línea interior. ¿Será que vemos más pasto y más formas de salir pitando por piernas? Pero esto es otra cosa. La Virtual Oval, como sabes ver, es mucho nivel en el pilotaje, y aquí, fijan qué hermosa doble línea tenemos nada más salir, ¿eh? En otras series podemos ver perfectamente como esto sería una fila india ya, pero aquí están ya en paralelo casi toda la parrilla, así que creo que vamos a disfrutar muchísimo. Gaby Stur, ahí está, mandando el hombre pole de esta jornada, mandando de momento en la carrera, pero esto es muy largo. Recordamos que la carrera se disputa por la información que nos han dado los compañeros. La camioneta tiene unas 30 vueltas de autonomía de gasolina. Eso supone que en verde tendrían que dar 3 paradas, porque con 2 paradas no le faltarían 4 vueltas si se disputara toda en verde. También ese es el consumo estimado a rebufo. Los pilotos que no cuenten con rebufo, que están abriendo el pelotón, desde luego van a tener un consumo bastante mayor. Ajá. De todas formas, aquí ruedas tenemos de sobra, ¿no? 4 juegos de ruedas para 94 vueltas. Yo creo que van bien servidos los pilotos, ¿no? Aquí la parada la marca la gasolina, el desgaste es bajo, y también podemos ver a lo mejor si la última parada es una parada corta de gasolina, pilotos que opten por no cambiar ruedas o cambiar solo las ruedas derechas para hacer la parada más rápida. Ahí veremos qué estrategias usa cada cual. Y la verdad es que aquí el lujo va a ser la parada en verde, ¿no? Va a ser como el momento álgido. Si no hay ninguna incidencia extraña, la parada en verde puede poner a cada uno en su sitio. Así que, por lo menos hablo desde el punto de vista de un fan de los Super Speedway. A mí me encanta
soy de los que digo que no es solo cuestión de fortuna es todo en esta vida, los super speedway, el que te toque la lotería, pero es para todo, que tengas un buen curro, pero en general creo que aquí hay que también estar especializado y en el equipo tenemos, como no, a nuestro Diablo que lleva 3 super victorias en 3 super speedway en 3 super campeonatos, así que ahí tenéis el ejemplo de que no es todo suerte. Desde luego, no es todo suerte, hay que saber posicionarse bien. Vimos en la última victoria de Johan Osorio en la categoría con el Infinity, en Virtual Oval. Vimos cómo ganaba en los últimos metros gracias a arrimarse al coche que tenía delante, darle aire sucio en el eje trasero y luego apartarse, lo que le dio una pequeña ventaja en la línea de meta. Y esas cosas son cosas que se aprende en los Super Speedways. Y se aprende en los super speedway y a base de rodar, rodar y rodar, como la canción. Rodar, rodar, rodar y investigar Así y fijarse. es. Sí, señor. Echarle un poquito de tiempo, que esto no es solo girar a la izquierda como si estuvieras tonto. Hay que conocer, hay que conocer las pequeñas cosas que tiene cada categoría del automovilismo. En este caso, el Super Speedway, pues bueno, que la importancia del rebufo, ¿no?, es fundamental, y luego eso, el saber darle aire sucio cuando esos últimos metros en los que quieres adelantar otro vehículo y te la estás jugando, y ahí es donde hay que hilar muy fino. Aquí tenemos en pantalla a Matías Ominsky del Stone Tiger Racing. Siempre me gusta mandarle un tiro de cámara porque es mi único rival, él y 3 más en la clase B. Entonces desde aquí pues le mando un saludo muy cariñoso a Matías Ominsky, que también tiene a su hermano Tim Sobiski por ahí danzando. Pero bueno, en concreto con Matías creo que en la clase B me doy palos con él allí por atrás, ese piloto del 05 con colores muy poncarras, colores que me recuerdan a los colores que viste nuestro compañero Santi el Coyote, Santi Moratalla, que también hagamos un pequeño inciso. Ahora mismito tenemos corriendo en la clase C, en el split normal, a esta misma hora, más miembros de la Orden Raboniana, justo Santi el Coyote Moratalla, que estaba nombrando, y como no, Bomboncito Evaristo, ¿no? Si quieres saber cómo va la cosa por allí o hacer una visita, pues mira, es justo el Bomboncito Evaristo tiene su canal en Twitch. Es un Twitcher de esos y nosotros somos más clásicos, Olo Scuri, por eso estamos en YouTube. Aquí tenéis, os dejo el canal on board de Baristo, que está justo corriendo en el otro split. Y ya que estamos puestos, pues recordemos que también el gran Aris Cejas, el manatí, esta carrera la está emitiendo en su on board, ¿no?, en Twitch. Así que ahí lo tenéis, podéis disfrutar con la narración del Huracán Fer y mía, las imágenes que os damos aquí en la RO TV, y también de vez en cuando poner un ojo en los onboard de los compañeros. Así tenéis una tarde de miércoles estupenda e ideal. Volvamos para la cabeza a ver qué se cuece por ahí arriba. Bueno, estamos viendo ahí como la línea interior cada vez está siendo más poblada y se está deshinchando un poco la línea de fuera, que la verdad no está teniendo mucha colaboración por parte de los pilotos para que se convierta en una línea rápida. Sobre lo que hablábamos de la parada en verde, vamos a recordar aquel dato que dimos la semana pasada en el apartado de Fair Play, donde en esta categoría 19 pilotos no han tenido ni un solo punto de penalización por ningún motivo. No ya amarilla, sino ni una mala lanzada, ni un punto de penalización. 19 pilotos, lo que nos hace pensar que efectivamente se pueda disputar la carrera bastante en verde. Muy bien. Y oye, Fer, con lo que comentabas, le estoy mandando el tiro de cámara
justo a esa línea exterior que va mandando en ella Sven von Känel, el coche 114, el coche amarillo y azul, ese coche Canarión, y ahí lo vemos. Ahora parece que se ha repuesto un poquito, pero como tú muy bien comentabas, va tirando él, luego le sigue el coche 74, que es justo el de Andreas Starke, pero fíjate que ya el tercero lleva un hueco como muy feliz, ¿no? Y eso hace que el rebufo se corte ahí y que cueste un poquito. Además, no, ahora mira, es justo nuestro querido Ari el que se ha posicionado ahí, a ver si ahora empieza a coger más colorcito esa línea, porque Ari sí que sabe de esto, y es cuando desde que se ha colocado de arriba ha empezado a funcionar un poquito mejor la línea exterior. Mira, de hecho ya lo tenemos ahí a la par. Muy bien, ahora sí. Estamos viendo, Manolo, que cuando la línea de fuera se compacta y se coordina bien, sí que parece más rápida que la de dentro, porque los pilotos han ido ganando las posiciones por fuera y bajando a la línea de dentro. Ahora hemos vuelto a ver otra vez que se queda la línea de fuera totalmente abandonada. Pero ¿sabes por qué? Desprotegida, porque justo Sven von Känel, que iba tirando, en el momento que ha visto el hueco se ha lanzado al interior y ha dejado vendida la línea. Por eso ahora estamos viendo cómo se incorpora otro dentro y se están quedando fuera. Ari, claro, esto no te lo esperas, vas tirando y dejas a tu grupo, a tu línea tirada para coger la primera posición. Pues bueno, es legal, es lícito, pero pasa esto de que ya todo el mundo ha ido a buscar el rebufo, la seguridad dentro, y se han quedado 3 pilotos justitos fuera y descolgados, que esto se paga muy caro aquí en Talladega. Ahí lo estamos viendo, Ari. Sí, además, sin colaboración, Manolo. Nada. Ha sido el 114. En el momento que ha visto el hueco, ha dicho hasta luego, Lucas, y se ha tirado para afuera, para adentro. Pues bueno, vamos a ver, aquí cada uno hace su carrera, para eso esto es NASCAR, cada uno corre para él y a la marcha. Ahí vemos cómo resisten 3 jabatos por fuera, que no son otros que Ari Cejas. Vamos a ver quién va delante de él. Creo que Roman Matis, el coche 57, que se abre ahora el muro para dejar pasar a Ari, y luego va el 74, que era el acompañante de Ari, el Andreas Starke, que era el que estaba empujando con Ari, hasta que Sven Känel ha dicho hasta luego, chicos, os dejo ahí fuera. Así que una línea muy esmirriada por fuera ahora mismo, aguantando como puede, ahí lo estamos viendo, y Sven Känel, que ha aprovechado la situación, se ha puesto a tirar, y bueno, ahí los tenemos. Vamos a ver si se anima gente a salir fuera y a darle colorcito a esto. Vamos a verlo. Porque iba a decir, Manolo, todavía quedan muchas vueltas para... O sea, yo entiendo que cuando se acerca la parada en verde es un momento en el que sí buscas la línea de dentro, está claro, porque tienes miedo a no poder bajar y no poder entrar en box como es normal, pero a falta todavía de 7 vueltas o por ahí para una hipotética parada en verde. Me parece que aquí hay nivel más que suficiente para rodar en 2 líneas, incluso 3. O sea que... Vale, se ha animado ya otro piloto a salirse fuera, ya no son 3, va un cuarto piloto en esa línea, se ha animado, y justo un poquito más descolgado se han animado 2 más. A ver si ese grupo de 2 se pega arriba y nos hace volar aquí en paralelo a toda la parrilla de la Virtual Oval que hoy corre aquí en Talladega. La verdad es que la carrera promete. Y ahora allí en el momento que le gusta a mi querido Fer, torre nascareña para nuestros amigos. Ahí la tenéis a la izquierda, y así vais siguiendo todas las posiciones de los pilotos en pista. Y bueno, ya que estamos regalando, pues otra cosita más para el canal, la tabla de tiempos y, como no, la del mapa del circuito, para que veáis cómo está. Aquí tenéis la tabla de tiempos, y ahora hacemos un corte y pega rápidamente de la otra dirección. Y esta os gusta porque esta es la que hoy no creo que saquemos a nuestra pescadilla maravilla navegar, pero sí de la pecera. Pero en ese último enlace podéis ver el mapa de circuito, veréis lo grande que está la Talladega y además lo agrupado que va el paquete. Los 28 pilotos van en un puño todos, es decir, que no hay nadie descolgado en la carrera. Los 28 que salieron
los 18 que están ahí tirando millas. Está muy bonita la cabeza, pero vamos a dedicar un tiro a ver quién cierra el grupo hoy. El piloto 92, nuestro amigo Nadir Rinderknecht del Racing Star Motorsport, es el que cierra este pelotón súper agrupado. Hoy vemos una buena toma, así que los chicos se están portando muy bien y el Manatí aquí poniendo todo el empeño, todo el corazón para darnos una alegría a la Orden Ramoniana. Alegría nos la da cada 15 días corriendo en la Virtual Oval y cumpliendo como un jabato siempre con su compromiso. Recordemos que el Manatí Ari Ceja es un piloto invitado de la Orden que ya lleva 1 año y medio corriendo en Europa, lo que es Oval NASCAR, y pertenece a Lati y además tiene su equipo de ROA argentino, el Latam Project. Es decir, que es un chico muy completito y un buen partido, ¿eh? Un auténtico enamorado del motor sport en todas sus facetas y categorías, gran conocedor del automovilismo, desde luego, del que siempre se puede aprender algo. Sí, señor. Oye, y ya que estamos hablando que Taladega da para todas estas cosas, vamos a ver una cosita, porque el programa ese nuevo que tienen los chicos de Latis no deja de ser muy, muy, muy bonito e interesante. Se llama Sobre Ruedas, lo hace Miguel Olivares, Ari Cejas, como no, y también creo que el otro chico se llama Hugo Morales, si no me equivoco, ¿no? Entonces, mientras estoy buscando, porque lo recomiendo, porque creo que Fer lo vio en directo y Sí. yo lo vi en diferido y me gustó muchísimo, ¿eh? Así que... Dieron un programa en el que dieron un repaso a la actualidad del automovilismo en lo que son sus máximas competiciones. Hablamos de que se habló de Fórmula 1, se habló de IndyCar, se habló de NASCAR y se habló también de automovilismo virtual por lo que respecta a las competiciones que organiza Latis. Desde luego, un programa muy interesante para cualquier aficionado al motorsport. Muy bonito, muy bonito. Es una nueva aventura que ha creado Latis y que es buena, Jesús, y que es muy entretenido. Lo puedes ver en directo, pero luego también, si no te encaja el horario, es cada 15 días, comentaba Ari. Ahí lo podéis seguir en Twitch, pero también lo podéis subir en el canal de YouTube. Entonces, en diferido se puede ver. Yo lo he visto en diferido y la verdad que fue un buen descubrimiento, un buen acierto. Así que esa recomendación queda ahí, y como bien decía Fer, un programa hecho por auténticos amantes del automovilismo en general. El programa se llama Charlas sobre Ruedas. Ahí queda dicho y volvemos a Taladega, porque el Manatí hoy está... que diría aquel, yo caliente, caliente, y otro diría picante, picante. Ahí lo tenemos, no se achanta, está corriendo en paralelo y no se ha achantado, no han podido. ¿Te acuerdas cuando lo han abandonado en la línea, en la cabeza, se quedó solo? Y mira cómo le siguen ahora, como si fuera el flautista de Amelín. Ahí está Ari Cejas, que lleva a tener otra vez buena compañía en su línea. Así que estupendo, es una buena noticia para Ari y para la Orden Ramoniana. Estamos a 11 vueltas o por ahí de lo que sería la hipotética parada en verde con los datos que contamos actualmente. Igual a lo mejor luego nos vamos a alguna vuelta arriba o abajo. Recordamos, primera posición está Sven von Kannel y luego ahora mismo más atrás Ari Cejas, pero bueno, en la línea de fuera está el primero Ari, que es como si estuviera segundo prácticamente. Vamos a ver si esa línea de fuera consigue dar un extra de velocidad, y sería interesante de que Ari pudiera bajar a la línea interior antes de que nos acerquemos más a esa vuelta 30. Vamos a ver qué pasa. Muy bonita la carrera, ¿eh? 20 vueltas aquí en Taladega de 94, lo que vienen a ser 250 millas. Así que, ojito, que aquí queda mucha tela que cortar. Los chicos se están portando muy bien. Y cómo no, Jalverillo, claro que sí, caliente, caliente. Un respeto para la gran Rafaela Carra, que aquí vamos todos de rockero y de muy puestos y de muchas pollas de vinagre. Pero donde esté Rafaela Carra, que se quite. Esa sí que era también una rockera punky. Esa rompía con la pana, igual que Lola Flores, que el flamenco rumana, Lola Flores era una punky también. Así que volvamos, respeto, máximo poder. Y a mí me gusta decirlo de caliente, caliente.
y todo viene gracias a la idea de Miguel Olivares de cuando dice picante, picante, que me gusta también, pero oye, pues no fusilarle, digo, pues caliente, caliente, en honor a la gran Rafaela Carrà, que en la gloria esté. Seguramente está retomándose ahora una cervecita o un gin tonic con mi amigo Hilario. Qué bonito lo está haciendo Ari, ¿eh? Ojo, qué bonito lo está haciendo ahí por fuera, liderando ahora una lista importante. Y creo que voy a hacer un paseillo de esos que dedicamos a todos los pilotos. Sven von Kannel, Kelvin Mays, como no, el manatí Ari Cejas, el líder actual de la clasificación, Carsten Tail, esperemos que hoy tenga más suerte que la jornada pasada. Marvin Aullmann del Horst Pursuit Motorsport, Roman Mati, Gaby Stur, siempre hay que nombrarlos a todos porque como digo, todos son protagonistas en la Road TV, todos los que se vienen aquí a correr en la Virtual Oval. Michael Krasi, uno de nuestros contactos en la Virtual Oval, nos trata muy bien, con mucho cariño, nosotros muy agradecidos. Andreas Starke, ahora viene Marcus Plus del Strain Motorsport, Tobias Sieber, compañero de equipo del anterior, Sven Lindberger, Marius Lederer, Yves Kaiser, Hop Trap Racing, Mike Steinecke, que había salido muy arriba me parece, pero ahí está el piloto de la Motorsport, como no, Tino Reske. Mira, este es otro de los con los que me bato el cobre en la Virtual Oval, el piloto de Racing Star Motorsport. Entre él y el amigo Sobisky me lo hacen pasar canuta. Ahora, gente importante, Brian Heider, aquí lo tenemos, uno de los hombres que van en cabeza, Thomas Norden, buen amigo de la casa, otro buen amigo de la casa, Daniel Adam, Roland Rau del Wild Boy Motorsport, Dave Alomada del IS Sim Racing, el equipo suizo, Matías Kraus, es decir, Federico Stocker, la parrilla muy pobladito, Mike Albrecht, Aaron Maspero el inglés, ahora viene un galés, Doug Pickering, Matías Obisky y cerrando, como dijimos hace un buen rato, lo están tomando con calma, Nadir Ridennet, el suizo. Ahí tenéis bien presentada toda esta super parrilla de la Virtual Oval en la clase C en su Split Pro, que se llama Tone Design, porque es la marca que patrocina ahora mismo el Split. Me estoy desesperando, Manolo, me estoy desesperando porque el compañero Ari ya ha estado a punto, o sea, se ha puesto ya un par de veces en paralelo con la línea interior, pero la línea de fuera no acaba de trabajar bien. Y vemos como el vehículo que está detrás de Ari Cejas, no, detrás del que está detrás de Ari Cejas, es que no se acaban de compactar y no consiguen. Yo creo que si se ayudaran un poco más, iría más rápida esa línea de fuera, pero no, parece que haya mucha voluntad. ¿Qué coche es? ¿Qué coche? El 128, pues oye, no lleva mal compañero, ¿sabes a quién lleva? Míralo, ahí tiene. Carsten Taylor, el Wonderboy, el líder. El que está detrás de él lo está haciendo bien. Es el líder, Sin embargo, ya detrás, pues no. Hay un coche subiéndose a la tercera línea. No sé, no. Correcto, no. Me da mucha rabia cuando veo esto. No me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Mira, lleva un buen compañero que es el líder, indudable, un pilotazo, Carsten Tail, tirando muy bien, pero luego hemos visto el siguiente piloto, que es el 57, Roman Mati, abre hueco, pero lo más sangrante ha sido el otro, que se ha ido arriba. Ha dicho, oye, chico, que se me quedó el tabaco arriba de la barra del bar, y ha vuelto allá a buscarlo. Ahí lo tenemos. El 57 le cuesta meter un poquito el morro, y sí, y bueno, y detrás del 57 aún tenemos un hueco más importante. Es decir, que la línea no termina de tirar, pero Ari Cejas, el manatí, él solo puede con todo, y con una buena compañía como la de Carsten Tail, ahí van aguantando. Y además, muy importante, el querido Ari ha estado aguantando desde que empezó ahí el tirón, él acompañado o solo. Así que muy bien. El problema que ya seguramente le empiece a pasar por la cabeza en breve es que él ha estado ahí tirando y ha estado haciendo un consumo mayor, por lo que va a tener que ser de los primeros pilotos en parar. Recordamos que estamos en la vuelta 26 actualmente. Estamos ya a falta de 4 o 5 vueltas o por ahí para tener que parar él. Y si no ayuda a la línea de fuera, se le va a complicar y me da mucha rabia. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, siempre tiene el recurso de tirarse
a la línea exterior y dejar pasar a los coches para entrar. Otra no le va a quedar si no consigue bajar. Nada, Jesús, que ya lo sé que se te ha ido el dedo, sabes que el 67 es un número en propiedad del Huracán Fair, que lo sirve aquí, no solo en la Virtual Oval, sino en cualquier campeonato que se precie y quiera tener un buen piloto, es el Huracán y le tiene que ceder el dorsal, si no, no corre. Es decir, aquí va el pack completo, el Huracán corre con su dorsal y si no, que no lo inviten a ningún campeonato. Es que decía, no sé si lo has leído en el chat, Jesús, dice, el 57 está dejando y digo, no, no está lejos, lo tengo muy cerca aquí, así que... Este 57 hoy no está aquí porque hoy está Lemon, hoy está el otro. El alter ego del Huracán Fair. Exacto, el alter ego del Huracán Fair. Yo soy el bueno, yo soy más bueno, más Exacto. en plan comentarista, pero el otro es más cabroncete, pero bueno. Sí, sí, El sí, 67, lo confirmo, el compañero Lemon, un primor, se porta muy bien, no se mete con nadie, disfruta, podemos salir a los bares hasta altas horas de la madrugada, así que un placer. Luego ya el piloto se convierte en la fiera y ya es otra cosa. ¿Y qué dice por ahí el Javerillo? Que es difícil ir por fuera. Sí, sí, hay que tener los nervios bien templaditos. Y Ari te aseguro que es de los que no se pone nervioso. Lo vive por dentro, pero sabe. Mira, ahí tenemos otro de los que te gusta a ti. Ahora se ha ido para afuera. El 57. Se ve que la gente se cansa de estar jugándosela por fuera y se retira. No sé si por cuestión, no sé. Fer, porque por cuestión de estrategia, consumo, no puede ser, ¿no? Si no estás tú abriendo línea, no, estás a rebufo y por lo tanto estás haciendo un consumo más bajo que los que están abriendo la línea. Ya tenemos ahí vuelta, ya 29 es la que van a entrar y ya Ari tiene que estar con la cabeza ahora mismo caliente, picante, porque nos acercamos al momento importante de este primer momento importante de la carrera. Ajá, así es, pues bueno, va a estar interesante. Ahora se ha abierto a la línea exterior, mira, ahora deja pasar, exacto, va a tener que dejar pasar coches para poder bajar, porque ya su parada va a ser inminente. Muy bien, vuelta 29, como todavía había bien calculado, sobre la 30 y poco va a empezar el desfile en el carril de boxes. Ahora ha bajado a la línea interior y muy se bien, ha colocado... espectacular, espectacular, espectacular. Sí, y además no sé ni cómo ha sido, porque no sé, no. Pues he perdido algo. a ver si lo consigo yo cazar aquí, pero no lo tengo aquí a mano. Si no te lo pondría repetido porque ha sido un salto de lince, se ha ganado la cuerda interior, bien merecida, bien currada, la verdad. Bravo, muy bien, sí, señor, porque se lo está currando estas 30 vueltas por fuera y ha dicho, y ahora me meto. Y ahí lo tenemos, el piloto 07, el piloto de Ramones Oval Spain, liderando Taladega aquí en la jornada 6 de la Virtual Oval. Sí, señor, esto la verdad que mira, que nos quiten lo bailado. Vamos a ver porque se aproxima el momento caliente. Ojito, muy pendiente, vuelta 30. Estoy atento al chat, a ver cuándo se empieza a notificar los pilotos que van a entrar en boxes. Ojo, ahora están cogiendo la cabeza a otros pilotos. Marius Lederer, Leives Kaiser, gente que estaba rodando por la mitad del grupo. Ahora se han puesto en cabeza Lederer y Kaiser, Ojo, vamos a ver que esto... Yo creo, mira, la gente se empieza a alinear, solo quedando... Perdona, Manolo, primer mensaje de entrada en boxes por parte del compañero Aricejas que va a efectuar la entrada en esta vuelta. Vamos a verla. Ahí, cámara para él y vamos a ver cómo entran. Ahí tenemos la entrada, se deciden Ari y otro piloto la acompaña, los demás han dicho que no. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque esto sí que es el momento delicado, solo dos coches, se me antojan pocos. Canel también va a entrar. Vamos a ver, Ari para, vámonos a la cabeza, se me antojan pocos coches, ¿no? Dos.
Bueno, vamos a ver, luego. Vamos a ver, puede estar bien, porque luego los que paren en grupo pueden tener fallos, pueden pasar Eso, sí, cosas. sí, sí, sí. De hecho, estoy Vamos a ver, encendiendo. cuando pase la parada, cuando paren todos, vamos a ver a quién le ha salido mejor y a quién le ha salido peor. Muy bien, estoy de acuerdo. Ari Seca se está reincorporando ya. Von Canel no, pero ahí tenemos entrando a pista de nuevo los dos primeros valientes que se han atrevido a entrar. Estoy contigo, yo ya acabo de encender una vela, está mal que sea imparcial, pero ya acabo de encender una vela negra ya para la próxima parada en verde, a ver qué sucede y si tiene cierto poder. Ahí vemos los dos primeros que han parado y bueno, Ari Seja y Sven Von Canel se reincorporan y ahora se pone esto interesante. Vamos allá, cuando deciden estos hombretones parar, porque ahí hay mucho lío. Lidera... Sí, sí. Perdona, Manolo, la gran diferencia de consumo de los pilotos que han estado abriendo línea a los pilotos que han estado a rebufo. Ahora hay más pilotos que van a entrar. Ahora han parado dos, Adomada y Stoker, ahí los vemos, ya están saliendo, van por parejas, ahora justo dos más que han hecho su parada. Adomada y Stoker, que se reincorporan ya. Ahora sí que viene una parada en grupo. Venga, cámara ahí muy pendiente, porque el grupo es importante. Vamos a ver. Ahí creo que se están pasando algunos de rosca, no lo sé. Entrada importante, Lederer, Mace, Kaiser, Aulman y Mati, Roman Mati. Esos chicos han entrado ya y tenemos la parada. Parece que no ha habido mayor incidencia. Y vámonos a la cabeza de nuevo porque esto se empieza a poner divertido en Talladega. Y dijiste lo de la pescadilla. Yo sí que creo que va a salir el momento pescadilla, porque ahora es cuando algún piloto se va a quedar, uno o varios pilotos cortados. Ah, es verdad, y a la larga, si no sale amarilla, sí que tendrá su momento estelar, nuestra amiga pescadilla. Tiene la razón, la cabeza ya viene a la casi captura, pues ¿de quién? De Ari y... Bueno, no, ojo, que ahora la cabeza creo que ha decidido ahora parar. Ha habido la entrada importante de la mayoría de lo que era el coche y guau, Sí, fantástico, sí. todos han parado muy bien. Joder. Mira, entrada en orden, Stur, Renske, Flus, Krasi, Sieder, Heider, Albrecht, Sobinsky, Kraut y Ridderneck. Es una parada masiva. ¿Y qué quedan en pista? Pues muy poquitos pilotos. Ahora mismo Roland Raut, que lidera, Daniel Adam, Aaron Maspero, Doug Pickering y poco más. Estos 4 pilotos que tenemos aquí en pantalla son los que van a hacer la próxima entrada en pista. Pero, ojo, muy espectacular esta parada que hemos tenido. Así que un tiro de cámara para ver cómo salen los chicos porque ha sido espectacular. Mira cómo se reincorporan todos con mucha gana, Karina. Ahí los vemos. ¡Guau! ¡Qué salida! Hay mucho nivel aquí, Fer. Mucho nivel. Vemos cómo se van reincorporando. Sí. Míralo, qué reincorporación del bloque tan importante de pilotos que han entrado, han hecho su primera parada. Ahí lo tienen, se van todos para afuera y se van a reincorporar sin mayor problema. Oye, joder, no me canso de decirlo. Super paradón en verde que tiene mucho mérito aquí. Y ahora vamos a ver que la carrera, los 4 que quedaban ya han entrado. Ahí los tenemos: Daniel Adam, Roland Raut, Aaron Maspero y Pickering. Esos son los 4 pilotos que quedaban, que ya están dentro, así que todo el mundo ha hecho su primera parada. En la vuelta 35 todo el mundo ya va con la barriga llena de momento. Están saliendo ahora de boxes los pilotos que han sido los últimos en efectuar la parada. Y ahora cuando estén ya todos en velocidad, pues veremos a ver. De momento veo al coche 37 descolgado. A ver, al coche 37, que es Brian Heider. Ojo, que es el piloto, pues puede estar pagando una sanción. O sanción. Manolo, sí, creo que habrá tenido algún tipo de fallo, o bien se ha pasado el pit, o quizás haya tenido un pequeño speeding o algo, pero sí. No, un speeding no, porque se hubiera quedado. Eso es una pasada de se ha perdido unos pocos segundos. Y ya es el la primera víctima. Primera víctima.
Primera víctima y ojo, hablamos de un piloto que está en la posición 4 de la general, empatado a punto con el tercero, es decir, Brian Heider, 147 puntos le contemplan en la general, posición 4 empatado con Van Stenick, que ya dijimos que era su compañero. Y ojo, que three-way ahí en 2 líneas, espectacular en la cabeza. Esto promete mucha diversión. Los chicos sí quieren diversión, como decía La Granja, el grupo mallorquín. Así que míralos cómo tiran, ha habido un three-way espectacular. Ahí los tenemos. Tenemos coche 37 y el coche 27 descolgados. El 92 parece que también se está quedando. ¿Y qué pasa? Que los chicos huelen sangre, Manolo. Y estarán viendo que hay pilotos que se han quedado cortados y dirán, oye, es el momento aquí de darle un punto de velocidad a la carrera y que ya nos vayamos quitando algunos adversarios del medio. Sí, señor. Pues mira qué bonito está la cabeza. Esto, la verdad que está siendo una carrera de mulas, de camioneta, de track, súper espectacular, porque ese three-way en 2 filas no tiene precio. Ahí lo tenéis, lidera Lederer, pero es que detrás hay unos three-way impresionantes. La verdad que está haciendo una carrera, incluso me está sorprendiendo a mí, está siendo más bonita de lo que esperaba. Así que muy contento. Vuelta 38 en Talladega, circuito super Speedway, que no nos está defraudando en absoluto. Y para nuestro amigo Jalverillo, mira, aquí, aunque si no lo quieres ver, vamos a poner el mapa un momento y verás que realmente no hay 2 grupos. Hay un grupo muy importante que es el que tenemos en pantalla y luego hay como 3 pilotos descolgados. La posición 26, 27 y 28 no son dorsales, son posiciones lo que veis en el mapa. 26, 27 y 28 descolgados, que son, para vuestra información, 26 es Nadir Rinderknecht, Brian Heider, el piloto que comentábamos antes, y Daniel Adam, los pilotos descolgados. Ahí lo tenemos, en la posición 28, Heider en la 27 y Nadir en la 26. Estos pilotos son los que están desagrupados, pero luego el pelotón va a cañón. Ahí los tenéis. Manolo, dile a la pescadilla que salga ya a calentar, no se nos vaya luego a lesionar. Entonces ya que vaya calentando porque se acercan rápidamente al piloto 27, que va a ser el amigo Daniel Adam, el primero en ser dobrado. Vale, pues muy bien, yo le lanzo el tiro de cámara al querido Daniel Adam, que va a ser el protagonista de nuestro momento pescadilla. Ya la pescadilla, sabes que hemos tirado la pecera a la basura y tenemos en el claustro hecho ya un estanque bien bonito para ella, ¿eh? Es decir, que estén los animalistas tranquilos, que los cuidamos mucho y vamos, ahí vemos cómo vienen como lobos, el pelotón tirado por Lederer, Nolden y Kaiser y, como no, Carsten Taylor, el líder de la general, y este hombre Daniel Adam que dice, uy, que a ver si puedo coger. Él le interesará, y lo estamos viendo, le interesará coger coger rebufo y sobrevivir como pueda ahí. Vamos a ponerlo, vamos a dejar la cama aquí en el culito de Daniel Adam, el piloto del Racing Star Motorsport, para vivir el maravilloso momento pescadilla que solo te ofrece la Raw TV, y gracias al Huracán Fer, que me hace esos recordatorios fantásticos. Todavía se está vendiendo muy cara la piel aquí el amigo Daniel Adam, pero no, allá lo que pasa es que, claro, es un circuito de mucha velocidad y parece que la distancia es corta, pero se tarda un poquito cuesta en llegar. En cuanto coja ya rebufo a un segundo y poco el piloto que está abriendo el pelotón de los que van en cabeza, ahí sí que van a aumentar la velocidad bastante más y si es que coge el rebufo, porque lo normal es que suba a la tercera línea, como decía Jalverillo, que estaban en three-way. Vemos que por un momento el coche que estaba en three-way bajó, luego hay otro que ha vuelto a subir. Vamos a ver si cuando lleguen a Daniel Adam están en three-way o están en 2 líneas. Cada vez están más cerca y vamos a ver, porque si están en three-way el piloto debería de bajar al apron, pero si van en 2 líneas, que subiera a la línea de arriba sería suficiente. Ahí está ya muy preparado
el tema, Daniel, la carrera, ahí está Johan Osorio y el Diablo, que ya lo hemos nombrado varias veces y lo hemos felicitado por sus triunfos en Taladega. Pues nada, la carrera, Johan, y para todos los que se incorporen ahora, está siendo súper espectacular. Doble en línea, three way, no ha habido ninguna amarilla, espectacular, parada en verde en 3 grupos, Ari Seja haciendo un carrerón impresionante. La pescadilla, Manolo, Vamos, momento pescadilla. pescadilla, silencio señores, que viene el momento pescadilla. Muy mal, muy mal, muy mal. Amarilla, Manolo, amarilla. Muy mal, hombre, Esto. muy mal. El No puede coche ser. que va a ser dobrado se ha quedado en la línea de abajo. Muy mal, hombre, muy mal. Vamos a ver la rete, a ver qué sucede. A ver, uy. El 8, ¿quién es? Roland Raus, puede ser. Ahí estamos viendo una buena repetición. Volvemos al directo. De todas formas, si el coche no va quemado, no lo sé. Yo veo otra maniobra. Y Roland Raus es el coche 8, me parece. No, pero el problema viene porque el coche que va a ser dobrado Sí. se queda en la línea de abajo y obliga a Ajá. los demás a moverse para él quedarse enseguida con el rebufo. No, amigo, no. Si te están Vamos a ver. doblando, te cambias de línea, te subes de línea y facilitas la maniobra a los demás. Vale, pero aquí estamos viendo la repe, vamos a ver, sí, pues vamos a ver, como decimos siempre, nuestras opiniones son nuestras opiniones, luego los punkens los quitan los comisarios, pero bueno, primera amarilla en la vuelta 43 aquí en Taladega, ahora no puedo decir que la culpa fue de Fer, ha sido el Diablo a aparecer con el tridente y le ha pinchado en el culito a Roland Raus. Me gustaría volver a verlo, Fer, porque vamos a ver. Míralo, pero. Vamos a verlo, tú vamos a fíjate, verlo. Vamos era a verlo. Daniel Adam, Sí, el piloto, me 27, parece. el 27, pero el 8, vamos a verlo en la No, sí, red, mira. el contacto es el 8, pero es el 27 el que hace que se mueva todo el pelotón que viene más deprisa para él enseguida coger el rebufo. Y eso no se hace así. Vale, sí, lo normal es que viniendo más fuerte como viene el pelotón, el piloto se salga arriba, deje pasar a todo el mundo tranquilamente y no se lía la que se ha liado. Estoy de acuerdo contigo, Fer, aunque digan luego los comisarios, yo lo veo también como tú lo ves. El doblado viene con menos fuerza, se sube para arriba con menos power, querido. Cosme, no tenías power para quedarte ahí. Así que hemos visto bien la repetición. La verdad es que luego ha habido un coche que se ha cerrado también, le ha dado al 8, el 8 le ha dado abajo, pero quizás todo se hubiese evitado simplemente con que vienes muy con un pelotón tirando muy fuerte, tú te apartas atrás y dejas pasar y luego intentas coger el rebufo del grupo. Creo que sería lo correcto, ¿no? Pero bueno, decimos, sí, lo veo ahí, vamos, que la gente ya está saliendo por la línea de boxe, vámonos a la cabeza, ha aprovechado todo el mundo para ahora, obviamente. Desde mi punto de vista es de tener mala fe y esperar que pase justamente lo que ha pasado. Sí, ha sido él, desde luego. El quedarse, él la ha circulado bien, ojo, hagamos el matiz de que el lío viene con 2 pilotos por atrás, pero es verdad que era evitable si tú, oye, vienen todos fuertes, súbete arriba, deja pasar y ya está. Pero son posturas, visiones que tenemos cada uno. Ahora, esta bandera amarilla la analizará el comisario correspondiente de la Virtual Oval y decidirá a quién le tienen que colgar el sombrerito. Yo apuesto, vamos a hacer apuestas, tío, a mí me gusta aparte de la carrera, eso de los punkes y jugar a comisario, pero sin mojarme demasiado, a mí me gusta. Yo pienso que se la van a endiñar justo al 27, a Daniel Adam. Creo. ¿Tú qué piensas, Fer? Yo pienso que quizás se la den al 8, o al de arriba. Al de arriba, ojo, sí, mira. A donde creo que quizás la amarilla se la den donde ha estado el contacto y al mismo tiempo una amonestación de puntos o un warning o algo a Daniel Adam
por no cambiar de línea cuando Ah. venía todo el grupo por Me, detrás. me gusta esa decisión, Huracán. Exacto, además la firmo, la corroboro. Yo diría que yo sancionaría, le metería la amarilla al 74 y al 8, a los dos de atrás, porque uno se baja, el otro sube, y luego un aviso a Daniel Adam por no hacer eso. Me gusta esa decisión que adoptarías tú, pero es lo que decimos, luego la Virtual Oval que decida, vamos allí llamando que, ¿sabes? Está de fiestuki allí Joey Ramone y dice, hoy no voy a currar en Taladega, que tire la verde el Hilario y yo me voy ya de copitas por ahí, que no me van a ver el pelo en el atril en ningún momento. Pues no, querido Joey, vete bajando con tu gato porque te toca relanzar esta primera amarilla que ha habido, así que la toca a ti convertirla en verde. ¿Quién lidera ahora mismo aquí? Federico Stocker. David Adomada, oye, ya ha beneficiado a los coches descolgados, que de eso no hemos comentado nada, Ari. Es decir, se ha vuelto a agrupar todo el mundo. Es que lo que te decía yo, es de ser un piloto con mala fe, porque yo lo que creo que ha hecho es lo que ha pasado. Estaba siendo dobrado y si sale una amarilla, pues oye, ya me recupero vuelta. No, amigo, eso no es así. No lo veo. Bueno, me sorprende, me sorprende. Las parejas de baile se van cogiendo de la manita. Está indignadísimo mi querido Huracán Lemon. Más indignados deben estar los dos que se han matado detrás. Es que si fuera en otra competición, si fuera en la serie, si fuera en otro campeonato, no me sorprendería. Pero del piloto que es en el campeonato que estamos, me sorprende la decisión que ha tomado. Pero escucha, Fer, es que es muy importante. Creo que la decisión que tú dices de un aviso me parece más justa, porque yo estoy también con lo que dice Jalverillo ahí, que es que si yo llevo el coche entero y me puedo quedar en el grupo, estoy en mi derecho. Es que los que han hecho la maniobra mal han sido los otros dos. Yo me quedaría con el aviso, estoy de acuerdo, porque es que si yo llevo el coche entero, tío, yo voy en el grupo. Entonces, que es muy delicado. Es que el aviso se da porque el reglamento Virtual Oval dice que el piloto que va a ser dobrado tiene que facilitar la maniobra a los pilotos que le están dobrando. Sí. Ahí está Vale. el punto del reglamento que te has saltado. Vale. O te bajas al apron o te subes a la línea de arriba. Sí, yo Pero creo que tú hubiese tienes sido... que facilitar. Si tú te quedas en la línea de abajo, estás obligando a las dos líneas a moverse. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que ha pasado. Vale, yo creo que tenía que haber sido más un acto de cortesía que de reglamento. Ojo, que volvemos a la fiesta. Y eso se pone bien. Vuelta 46, casi la mitad de la carrera. Se ha ido el pace car, las parejas de baile preparaditas. Yo y Ramón lo veo allí al fondo. Sí, ahí está ya en el atril y lanza la carrera. Vámonos ya, venga. Eso ya es tiempo pasado, esta primera amarilla. Bueno, volvemos a la fiesta. Hemos visto ahí en el chat, también agradecer a todos los que se pasan por el chat y contribuyen con sus comentarios, que nos da mucha compañía. Y comentaba Jalverillo que estaba el compañero Ari Cejas reparando en boxes. Bueno, he estado viendo su coche, la parte trasera impoluta, no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene es un pequeño golpe en la parte delantera izquierda, pero que creo que no le va a mermar en lo que son las prestaciones del vehículo. Así es que adelante, seguimos con la carrera. Pues muy bien, me uno a lo que comenta el Huracán. La verdad es que es de agradecer que estéis por ahí, pero mucho más el que participéis ahí en el canal, porque nos da vidilla, nos lo hace más ameno, más entretenido, y bueno, la verdad le da sentido a todo esto. Así que tanto el Huracán, yo me uno al agradecimiento del Huracán, y bueno, y la Roti bien encantada de teneros por ahí, a todos los compañeros del equipo que se suelen pasar para dar colorcito, y bueno, ya habituales del canal, y bueno, y también que se alargue y se extienda este saludito, pues como siempre decimos, a la gente que lo ve en diferido, que sabemos que también es un pequeño grupo de aficionados al Sim Racing que disfrutan pues en las horas
que le viene bien a ellos. Talladega, vuelta 48, lidera a domada del IS Sim Racing Swiss, el equipo suizo, Marius Lederer, van ahí, pero ahí está, volvemos a la doble, a los paralelos, a la doble línea, cosa que está siendo muy bonita y muy llevadera esta carrera en Talladega. Bueno, y con esta amarilla ya hemos visto que están todos los pilotos en la misma vuelta Sí, y señor. todos los pilotos compactados. Sigan, dice el árbitro. Así es, ahí tenemos, mira, ahí por fuera, ojo, porque incluso, mira, ahí tenemos a nuestro querido protagonista Daniel Adam, ahí lo tenemos tirando arriba, lo que es lo bonito de la NASCAR, ojito, de estar doblado con vuelta perdida a estar liderando la carrera ahora mismo con Lederer. Segunda posición para Daniel Alda. Dorsal 27, ahí lo tenemos. Vivito y coleando después de ese momentazo pescadilla. Esto es el espectáculo de NASCAR, sí señor. Aquí nunca estás muerto hasta que no te han cortado el cuello y te han incinerado. Así que ojito, Daniel Adam ha vuelto a la carrera como todos los demás. Ari Sejas, mientras comentaba lo que te decía Alberillo, tal, hemos puesto la cámara, el tiro de cámara sobre él y si tiene el golpe ese que comentabas en la parte delantera derecha, ligerito, no creemos que sea inconveniente y que por lo menos, pues vamos a verlo, consiga mantenerse ahí en el grupo porque, como decimos, aquí perder hilo es perder la cometa. Así que ahí tenemos al Manatí tirando y bueno, ya que estamos nombrando al Manatí, oye, me apetece recordar que el Manatí, el Manatí Spotter en su versión 1.12 está ya en la calle, porque su creador es este hombre, nada más y nada menos. Pues ya sabes, vete al Twitter del amigo Ari, el Manatí, busca en la dirección que ponía ahí, Manatí Spotter, y te lo puedes descargar, además está gratuito, de manera gratuita, y además está tramando cosas nuevas, porque el otro día puso un anuncio en las redes, así que no sabemos de qué va. Bueno, decía algo de no sé qué, no lo puedo decir, es verdad que eso es régimen interno, pero que viene con novedades, así que atentos a qué trama el Manatí con su nueva versión del Manatí Spotter. Ari Seja, todo un personaje, sí señor, muy querido por la afición sin rasera y más por los hermanos Ramones. Así que volvamos a la cabeza, que Lederer, el piloto del Hot Lap Racing, se ha puesto ahí a mandar el coche 48, el Chevy Silverado, y bueno, ahí está mandando con nada. Así que Jalverillo, claro que ha cambiado mucho la carrera. Eso es lo bonito de la NASCAR. Le daban por muerto y es que estaba de parranda Daniel Adam. No digo nada. ¿Cómo? Que no digo nada. Eso no digas nada, tío, tampoco. Oye, es un incidente más de carrera, coño. Sí. Así que... Ya. pues fíjate, yo veo Eso tanto delito en los dos que la han recuerda liado. A Schumacher en Mónaco, para todos Bueno, los que tengan memoria. como veis, a la altura de la maniobra. el huracán Lemon está todavía ofuscado, indignadísimo por esa maniobra de Daniel Adam, pero yo no se la tengo tanto en cuenta, ¿eh? Yo creo que los otros dos deberían haber estado un poquito más finos también, tanto Roland Routh como el piloto 74, me parece que fue, tenían que haber estado un poquito más finos y dejarse de cositas y de intentos de... Lo bonito y otra de las cosas más que me gustan de la Virtual Oval es que ahora voy a estar esperando con interés que salgan las sanciones para decir, mira, ¿ves? No, está tenía guay. razón. Que no, pero eso, oye, que consta que yo he acertado también unas cuantas, de las que eran complicadas. Así que es bonito, tanto apostar por quién va a ganar. Ahí tenemos otros three-way, es decir, que yo sabes por qué estoy que los otros están precipitados un poco, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo de la cortesía. Vale, pero eso dejando al lado lo de la cortesía. Manolo, es reglamento. Vale, no. La cortesía es una cosa
que haces tú porque No, no, quieres. no, Esto es pues- reglamento. No, no, pues Estás con obligado no, a no, facilitar no, la por- maniobra. pero él lleva el coche entero y va en rebufo sin ningún problema. Pero no está No. compitiendo con otro piloto que está en su No, vuelta y tiene obligación. no. En eso Bueno. estoy de acuerdo No, contigo ni- en lo de la no. cortesía, pero que porque no, sí, no, de no. cortesía nada. Está Pues- obligado a facilitar la maniobra. Pues yo veo que la maniobra de atrás se esfuerza un freeway absurdo. El piloto 8 intenta adelantarlo o sea, teniendo a se la... forma un three-way absurdo porque el piloto que Ah. se tiene que apartar, que No. va a ser dobrado, se queda en la línea por donde están circulando. Bien, pues Él es el es- que fuerza el three-way, no los otros. esto lo fuerza el freeway, lo fuerza el 8 al salirse fuera teniendo a otro por la derecha. De todas formas, que lo diriman los comisarios y ya está. La gente que vea la carrera también que deje comentarios, ¿no, Manolo? Como los canales estos, dejar vuestros comentarios. ¡Ey! Que estás hecho un Y darle caster like, pedete. Solo me queda un Hay que- pedete, ¿eh? hay que dar espectáculo, Manolo. Vale, no. Mira, Freeway, el espectáculo lo están dando en la pista. Más Freeway, 3 líneas o 2 líneas de Freeway, que no es moco de pavo. Y ojo, mira que la cabeza está muy interesante, ¿eh? El líder Stales ha estado liderando, pero ha caído a la 4ª posición. Pero mira quién tenemos aquí mandando, el coche 22 del Strain Motorsport, Michael Classic, del hombre de la Virtual Oval con que tenemos nuestros contactos. El hombre que nos abrió las puertas de la Virtual Oval, pues para televisar, para que haya buen rollo entre la orden y la organización. Así que ahí lo tenéis, ya ha estado liderando, pero es que fíjate cómo va la cabeza, Fer. Van apretando todo. Ahora mismo está Stur, Krexi, Aumann, Tail, Limmer, Plus, Ledere y Sieder, es decir, una locura de carrera. Luego más estiradita en fila india para atrás, pero en la cabeza no hay descanso. Ahí vuelve a liderar el coche 22, el Ford, la furgoneta, la camioneta Ford F-150, el coche 22 dejándose ver, el piloto de Strain Motorsport. Estamos en la vuelta 56. Yo creo que de estos pilotos ya que iba, bueno, no habían llegado, solamente era Daniel Aladán el que había perdido vuelta y habrá tenido el Lucky Dog, supongo, porque él no estaba en el golpe. Y los otros dos, pues nada, estaban en vuelta. Era Heider. Entonces supongo que habrán parado todos a repostar. Supongo Sí, que porque sí. era este Adam que estás diciendo, luego estaba Heider, que lo habíamos comentado porque dijimos, puede haber tenido una sanción o tal de parar, y luego no me acuerdo quién era el otro que iba descolgado, pero el caso es que ahora mismo los 28 pilotos que salieron a la carrera en Talladega siguen aquí vivitos y coleando y todos en la vuelta, así que esto promete mucha fiesta de aquí al final todavía. Y oye, me uno a lo que dice el huracán, comentad, coño, que es gratis y no gastáis tinta, escribir ahí, insultarnos si queréis, pero darle Cualquier color a la duda cosa. de cualquier cosa que tengáis, yo qué sé, preguntar. Es gratis, tío, Claro, dejar comentarios. Ya sortaremos algo algún día. Exacto, algo que le Sí, vamos a tal, robar al Sasso, a Borja Sasso le vamos a robar algo y lo sorteamos aquí. Así que, oye, es un buen momento, no sé, a ver, buen momento diría yo, pues para recordar a nuestros ¿Publicidad? aliados, ¿vale? Venga, Muy vámonos bien. con nuestros aliados un momentito. Pues aquí estamos y seguimos en Talladega, sexta jornada de camionetas de la Virtual Oval en el Split Pro. Estamos corriendo en Talladega, bautizado como The Alabama Gang 250. Ahí lo tenemos el logo en la serie Pro, que no es otra que la
Virtual Oval Tone Design Track Pro Series, que sería simplemente la clase C Pro. Y recordamos que también tenemos en estos momentos corriendo el split normal, donde tenemos a hermanos ramonianos también corriendo, ¿no? Es decir, ahora mismo se están juntando, yo diría que unos 60, 70 pilotos de muchísimas nacionalidades en los dos splits de la Virtual Oval. Sexta jornada de camionetas aquí en Talladega. Aún quedan 4 jornaditas más. Así que por ahí creo que se ha incorporado Caraciola. Acabo de llegar. ¿Qué estamos viendo? ¿Un campeonato de e-racing? Sí. Esto es e-racing. La Road TV solo retransmite e-racing y la Orden Ramoniana, Ramones Oval Spain, solo corre oval. Así que bienvenido, te agradecemos ya, somos unos atracadores profesionales, te agradecemos ese like maravilloso que vas a dejar, o dislike, te agradecemos el comentario y como no, oye, si ya te suscribes, pues fíjate, igual podemos pagarle la universidad a nuestros hijos. Así que, y bueno, y si has llegado de casualidad aquí y no conoces a Ramones, oye, pues un momento de publicidad para nuestro super equipo. Aquí tienes la página web, la puedes visitar cuando quieras y disfrutarla. Vamos a ver, Gaby Stur de Rising Star Motorsport, del coche Toyota Tundra, número 16, liderando la carrera. Le sigue detrás el coche 9, Marvin Aulman del Hot Split. Y bueno, luego Kraus, Limberger, Heider y Siever. Vuelta 61, de aquí a un ratito haremos nuestro momento pasarela Cibeles. Y, preguntas fáciles, me gusta, sí señor. ¿Por qué no hemos hecho la CAR? La hicimos el primer año, ya estaba ahí. Pues muchísimas gracias, hombre. Un abrazo, Caraciola. Jalverillo, ¿por qué no hemos hecho la CAR este año? La hicimos el primer año como celebración. Un evento importante, se llenó la parrilla con 43 pilotos de todo el mundo. Sí que fue súper espectacular. Fue un esfuerzo también muy grande, la verdad. Y la verdad es que terminé un poco agotado por ciertos aspectos. Así que este año cuando llegamos para la fecha dijimos, bueno, sí, no, lo estuvimos pensando y se aflojó un poquito la cosa porque como estamos metidos, tampoco en aquella época estábamos retransmitiendo, estamos a full. Miércoles, domingo, todos los domingos con la clase A de la Virtual Oval, cada 15 días con la de camioneta y luego nuestras carreras. Entonces yo creo que también ha sido un poquito por salud, ¿sabes? Por tener un poco de tranquilidad, no por otra cosa. La carrera fue un súper exitazo y la verdad es que me quedé con la gana de hacerla, pero tampoco es ninguna frustración. Ahí está. A lo mejor si llegamos al tercer año pues, tramaremos algo y bueno, que cada año sea algo diferente. Volvemos aquí, tenemos al amigo Stur liderando, se está dejando de ver y vamos a ver cómo van los chicos de cabeza. Por ejemplo, Heider, que es la tercera posición de la general, lo tenemos ahora en la cuarta posición. El Carsten Tail, que es el líder actual, lo tenemos en la posición 12 tranquilamente. Nigel de Jong, por cierto, hoy no ha venido a correr o me he despistado. Yo no, hoy tenemos una ausencia notoria, que es el segundo clasificado, Nigel de Jong, el holandés. Y luego nos queda Mike Staneked, que va también a la tercera posición empatado con su compañero de equipo. Y aquí en la carrera lo tenemos en la posición 7. Así que los chicos que lideran la carrera van bien situados. Y bueno, está siendo la verdad muy entretenida esta cita aquí en Talladega. Vamos a ver, parecía que ahí en la parte de atrás el compañero Ari y otros dos coches se podían quedar colgados. Parece que están consiguiendo enganchar otra vez con el grupo y que no se van a quedar cortados, pero sí que de vez en cuando veo por ahí que se está relajando algún piloto un poco más de la cuenta quizás. Sí, mira, por ahí Fer nos pregunta el amigo Caraciola, ¿podríais comentar un poco lo más importante de las carreras de camionetas para un novato total? ¿Es como la NASCAR? Pues hombre, es exactamente NASCAR, lo único que cambia, aunque ahora Fer te matizará lo que yo te puedo decir más, pero la categoría Cenicienta, diríamos, la tercera categoría, si la queremos poner
por número. La primera sería la Cup, que es la que corren los coches grandes. El Chevy, por ejemplo, corre el Camaro ZL1, que es la especialidad donde corre el Huracán Fair. Luego está la Xfinity, que se corre con el Camaro. En nuestro caso hablamos de Chevy. Y luego están las camionetas que nosotros corremos con la Silverado, como aquí está Ari, o en el otro Split, el Bombito Split. Es decir, NASCAR es todo NASCAR, las tres categorías. Está la de las camionetas, pues ya es pues, cuestión de gusto. A mí no me gusta clasificarlas como primera, segunda y tercera categoría. Creo que son categorías diferentes y a cada uno le gusta una especialidad más que otra. Pero bueno, si te quiere añadir algo Fer, pero vamos, NASCAR sí, es como la NASCAR. Pero vamos, como la NASCAR real. En el apartado de reglamento de iRacing, está sujeta a la misma reglamentación que la Cup y la Infinity, en lo que respecta a Wi-Fi Round, Lucky Dog, Way Checkered, dependiendo de si es Open o Fixed. La reglamentación es la misma y lo único que cambia son las características del vehículo. Exacto, y bueno, y una cosa, si lo que quieres saber realmente en qué se basa la virtual oval concretamente, si es como, porque a lo mejor la pregunta va por ahí, de es como la NASCAR, porque es la virtual oval, pues yo te invito a ir a ti y a todos los amigos. He puesto el enlace de la virtual oval, la peña que organiza el campeonato, y oye, ahí en esa web tiene una información detallada de qué va, porque si ya conoces la NASCAR, pues entonces echas un vistazo ahí y viene hasta el reglamento y pueden ver las pequeñas diferencias que podría haber con la NASCAR real, que son mínimas. Realmente aquí a la organización le gusta hablar de oval y no de NASCAR, aunque estamos viendo que es puro NASCAR, pero simplemente por una cuestión de marca y de temas publicitarios. Es decir, NASCAR es una marca registrada y no se quiere utilizar alegremente, pero que estamos corriendo oval, sí. Que es NASCAR virtual, también. Y volvamos, vuelta 67. Hay parada en boxes de 3 vehículos ahora mismo. Ahí estamos ya con el tiro de cámara, justito casados los tres. Adómeda, Stoker y Von Canel. Ahí tenemos 3 pilotos que están haciendo su paradita. Los chicos van ahí de la mano, entra uno, entra el siguiente, el coche 45 a su cajón, y lo hace ahora mismo este es Ben Von Canel. Así que ya están todos y nosotros volvemos arriba a la cabeza. Y el compañero Aricejas, que parece que se está quedando un poco descolgado. Yo, Vamos. si fuera él, quizás Sí, aprovecharía para parar si... Porque si no, me parece que se va a quedar. Se está quedando, lamentablemente, después de la primera parte que ha hecho súper espectacular, porque ha estado glorioso. Arriba está ahí intentando coger el rebufo de ese pelotón. Vámonos a la cabeza, paralelos. Y sí, no, Ari se ha quedado un poco descolgado, sí, es lo que comenta Fer. Y desgraciadamente, pues bueno, es lo que se paga muy caro aquí, cualquier detallito, ¿no? Que en el coche, en la mula, el golpecito, mira, el premio es ese, quedarte descolgado. Yo creo que es de los coches con los que iba son los que han hecho la parada en boxes, y entonces se ha quedado cortado. Solo, ¿no? Puede ser. Y aquí tenemos, sí, Caraciola, no te rayes, sí, preguntaba por las carreras de camionetas reales, que no conozco casi nada, pues es lo que te ha explicado Fer, aquí. Sí. Manolo, me parece que tienes un problema con el audio, ¿puede ser o soy yo? ¿Yo? A ver, ahora te oigo bien. Yo creo que sí que estoy ahí. Vale, ahora te oigo bien, es que por un momento te oía fatal, igual ha sido mi equipo por algún motivo, ¿no? Vale, no, yo te voy escuchando bien, pero mola que se avise, porque antes estaba yo saludando, cuando hemos empezado, en el saludo estaba con el micro cerrado. Así que bueno, aprovecho ya hacer que estaba cerrado, porque lo sé y no ha salido, de comentar principalmente lo que dije, ¿no? De que el domingo pasado tuvimos el problema en la carrera, aunque a ti te suene que
Ya te lo he dicho, pero no quedó plasmado porque no salió en directo. Hubo un problema de desconexión en las últimas 18 vueltas, tristemente aquí en Taladega, en la clase A, donde ganaron los Lucky 2, primer puesto y segundo puesto, el primero para Izquierdo, el segundo para Aragonés, así que bueno, por lo menos que quede constancia de que hicieron un gran carrerón, que ganaron ellos y que bueno, y que internet tiene esas cosas, una actualización mandó todo al garete. Así que dicho esto, que no se quedó, no salió al aire, volvamos a la cabeza. Marvin Aulman, Hot Pursuit Motorsport, mandando en Taladega a falta de 24 vueltas. Hemos visto, Manolo, que han parado 2 o 3 coches más en la vuelta Doug Pickering, los dos ingleses. anterior, lo cual le ha venido muy bien a Ari para volver a enganchar ahí al grupo. Y seguramente ya irán parando todos los coches. Bueno, estamos en la vuelta 71. Sí, ojo, un momento de... Los pilotos van a alargar todo lo que puedan para, en caso de que siga en verde la carrera, llegar ya hasta el final si es posible, a ver si consiguen... Vale, pues espérame, es el momento de esconder la torre nascareña y sacar nuestro maravilloso sticker superior para seguir y oye, y dar las gracias a Caraciola y a Calverillo que nos dice que se escuchaba a los dos bien. Gracias por la complicidad, chicos, por estar por ahí, se agradece mucho y volvamos a la carrera. Solo 23 vueltas, hoy no va a haber momento pasarela, Fer, para que veas que cada vez me hago más pro de, venga, va, no va a haber momento pasarela, pero oye, con tu permiso, a mí sí que me gusta lanzarlo, ¿no? A 23, nos va a dar tiempo, es un momentito, le metemos esta magnífica cámara interior, ¿qué te parece? Y con tu permiso... vamos para venga, allá, pues vamos, los señores, chicos cómo pintan. ahí vamos, momento pasarela para todos vosotros aquí en la Road TV. Si pasa algo me avisa, por supuesto. Empezamos con Aulman. Lindberger no tiene cámara interior. Los Ford no tienen ninguno cámara interior. Tobias Fieber. Marcus Plus tampoco tiene la gran cámara, pero este sí. Andreas Starke, momento pasarela aquí sirve para presentar a todos los pilotos, que todos son nuestros protagonistas. Cuando veáis esta toma es que el Ford no lleva cámara interior, son muy pobres, pero los Chevy sí que llevan cámara interior. Kraut, Heider, Steinecker, Albrecht, los Toyotas también tienen cámara interior. Thomas Norden, Sobinski, Lederer, Mati, Kaiser, el Manatí, como no, como luce. Gaby Stur, Daniel Adams, nuestro hombre de la jornada, el más señalado. Tino Retzke, Pickering al exterior, Adómeda interior, Stoker, Bocanel, que ha habido momentos de tirar arriba, y Nadir y Maspero. Y ojo, y los 28 pilotos en pista. Este ha sido nuestro momento pasarela. Sacamos cámara al exterior y volvemos a Taladega. El que no entienda el momento pasarela, se lo explicamos en un segundo. Es el momento que le dedicamos a todos los pilotos de la carrera. Todos tienen que salir, todos tienen que verse el overlay con su nombre, la ropa que viste, el casco que lleva. Así que es un momento que la Road TV dedica en exclusiva a nuestros héroes de cada jornada. No es un rollo de mariconería de playa, es un rollo de que mola que estén todos ahí reseñados bien. Faltan 20 vueltas aquí en Taladega. Ya, si saliera uno con un mono de Agatha Ruiz de la Prada, yo ya me retiro, eso también te lo digo. Pero bueno, mientras que haya decoro y la gente vaya con un mono de piloto tal cual, bien, de NASCAR, bien. No me despistas, tío, que hablo con Agatha y le digo, oye, diseñan unos modelitos. No nos pongas un mono ahí como si fuéramos el chicote con florecitas, que me busco otro equipo, yo eso no. Pues sabes que te digo, que yo sé de uno del equipo que le iba a encantar. ¡El bomboncito de Baristo! Claro. Bueno, vamos a la carrera que está siendo muy espectacular. Estoy pendiente a ver el momento en el que todo este grupo decide
hacer la parada. Ya estamos en la fase final. Va a ser Sí, sí. crucial. Los pilotos que han entrado ya estoy viendo que están perdiendo bastante velocidad porque están bastante separados. No se han compactado, no van en grupo. Y vamos a ver lo que tarda la cabeza en hacer esa parada. Vamos a ver. Cámaras pendientes de Marvin Aulman, piloto alemán de 31 años que corre para el Hot Pursuit Motorsport, como bien estáis viendo ahí en pantalla. Ahora están haciendo la parada, justo ahora. Ahí están entrando, Al espectacular. pasto! Vamos a Al ver. pasto! Eso lleva sanción. Vamos a ver quién ha sido, el que se ha ido fuera, pues posiblemente Marcus Flu, si no me equivoco, el que se ha ido fuera. Pero ahí están haciendo la parada los hombres que hasta hace un momento lideraban la carrera. Ahí está, entra sin problema el piloto dorsal número 9, Marvin Aulman. Ahí están, ya preparando el asalto final. Detrás vemos al piloto 94, Sven Lindbergh del Extreme Motorsport. Ahí lo tenemos también a Sven Lindbergh, ha sido un grupo importante el que ha entrado y el Manatí ha aprovechado también para entrar en ese grupo, ¿eh? Ojo, a ver Ah, si se... Sí, sí. algunos pilotos han perdido un poco de tiempo en la parada al pasarse el cajón de boxes y esperemos que no les cueste caro. Vamos a ver que ha dado vuelta otra vez. Ahora tenemos a Doc Wonderbolt liderando la carrera, Kelvin Mays y Carsten Steele. Ahí los tenemos. Luego dos del Albert Motorsport, Matthias Kraus y Brian Heider. Bueno, ¿qué digo? Tenemos tirando a todos los chicos del Albert. Mira, Matthias Kraus, Heider, Steinecke, Albrecht. Es decir, 1, 2, 3, 4 pilotos del Albert Motorsport ahí en fila india. Muy bien, muy bien. Además, un equipo que me cae súper simpático, que cuida esos pequeños detalles muchísimo. El otro día estuve viendo sus pinturas y realmente usan el mismo estilo que Ramones Oval, una plantilla para todo, y cambiaron los colores en esta temporada. Así que muy bien para los chicos del Albert Motorsport que están ahí, pues siguiendo la estela de los dos Wonderbolt, Ahí Mace sí y vemos, Tate. Manolo, ahora mismo están doblando Ari Cejas. Muy bien el compañero. Se ha abierto a la línea de fuera para dejar pasar a los coches que venían, como corresponde. Bien, no insistas en el tema. No, yo estoy Sí, diciendo lo que está pasando ahora. Mira lo que está haciendo Ari, correcto, se junta a buscar el rebufo y si puede coger, que es lo que hemos hablado, es una posibilidad. Y pensemos que Ari lleva el coche algo tocado. Así que da lo mismo. Vamos a ver qué deciden, porque es que lo otro es muy interesante de analizar. Y tiene muchas lecturas. La de Ari solo tiene una, que es la que ha hecho y la que se espera de un superpiloto como él. Apartarse arriba, intentar coger el rebufo del final del grupo. Así que ahí tenemos al Manatí representando orgullosamente a Ramones Oval Spain. Y parada. Madre mía. Sí, Parecía bonito. eso hora punta ahí en Madrid o algo de eso. Muy bonita la parada. Menuda parada. Jo. Oh, míralo, Madre ay, mía. qué plano, todos entrando muy bien, fantástica entrada. La verdad que esta carrera está siendo todo un espectáculo en muchos aspectos, ¿eh? En freeway, rodar en dos líneas, esos paralelos bonitos, luego las entradas en verde, mira qué salida, ahí lo tenemos, primer plano. Es decir, una gozada de carrera una vez más aquí en la Virtual Oval y retransmitida, como no, por la ROTV. ¿Y quiénes estamos en cabina? Pues ahí te vamos a tirarnos nuestro overlay particular, cómo no, ahí estamos, un servidor, Manolo Matau, y cómo no, el gran Huracán Lemo, que no es otro que el Huracán Fer, dorsal 67 de la Orden Ramoniana. Volvemos a la carrera, escondemos a esos dos chicos tan guapos, ahí se van y sacamos cámara exterior, vámonos para allá, que esto se está poniendo muy bueno, a falta de 15 vueltas, la niña bonita en Taladega. Ahora mismo el piloto que ha quedado más perjudicado, si no estoy equivocado, es el compañero Ari Cejas, Sí, Ari está que cerrando ahora mismo. Ahí. está envuelta, pero se ha quedado solo. Sí. De todas maneras, bueno, estamos en la vuelta 80, ya solo faltan 14 vueltas para sí. que finalice la carrera y yo creo que ahora sí que habrá alguna amarilla porque la cosa se va a poner picante.
Sí, sí, ahora es el momento de que saquen sus hachas, sus puñales y den todo lo que tenga dentro. Es decir, que ahora, a falta de 14 vueltas, como bien dice Fer, puede suceder de todo y todo es lícito. Si no recuerden la última de Taladega Real de camionetas, como terminó, como el Rosario de la Aurora. Así que ahora es cuando todo vale. Después de hacer casi, ¿cuántos? 100, no, 80 y tantas vueltas, o 70 y tantas. 81 llevamos, 81. Sí, pero de hacerlas tirando, respetando, aguantando, ahora es el momento de dar el do de pecho y oye, y vamos a ver con lo que pasa, porque lo que pueda pasar también puede beneficiar, como bien decía y apuntaba el Huracán, a nuestro querido compañero Ari Cejas, que la verdad que ha hecho una primera parte de carrera súper espectacular, tirando por la línea externa, pegado al muro, aguantando el chaparrón, ganando la cuerda interior en un momento dado, así que ha hecho una exhibición y la verdad es que se merece un poquito más en esta carrera. Aún así, siempre es un lujazo, quede donde queda, tenerlo aquí compitiendo como compañero. Así que ánimo, Ari, y pa'lante. Vamos a ver qué sucede aquí en la cabeza, que la cosa se pone caliente, caliente. Como ya sabemos, en un Super Speedway, hasta que no se cruza la línea de meta, nada está dicho. Y en cualquier momento puede salir una amarilla, volver a juntar el grupo. Ya sabemos la locura que es las últimas vueltas ahí con los rebufos y tal, y el espectáculo está por venir. Y exacto, y la manera de entrar en la última vuelta por línea de meta no tiene importancia, puede ser por tierra, mar o aire. Es decir, que el caso es entrar. Y da igual que vayas del revés que del derecho, incluso boca abajo, que todo vale. Sí, Caraciola, la carrera ha sido espectacular, limpia, porque el nivel de pilotos es muy, muy importante. Por ejemplo, ahora mismo el hombre que lidera aquí, Gaby Stur, estamos hablando de un piloto de 5.000 de rating. Entonces, un piloto de los llamados importantes. Daniel Adam, el hombre que tenemos aquí en pantalla, el protagonista de la jornada, 4.999 y 4.92 de SR. Ojito, no moco de pavo. Pero es que Marvin Alwan tiene 5.800. Es decir, que están perfectamente para que cuando terminen esto entren a donar en Texas y otros salgamos beneficiados de esto. Es decir, muy buenos pilotos. Y mira cómo ruedan ahí en dos líneas. ¿Quién decía que los Super Speedway son aburridos y una lotería? Una merda. Ahí están, tirando. La verdad que se me ha hecho súper amena. No solo por la compañía de mi querido Huracán Fer, sino por la compañía de la Peña hoy ahí en el chat. Y sobre todo porque la carrera está siendo espectacular. El comportamiento de los pilotos se chapó. Por lo que dice Jalverillo ahí en el chat, que yo no tengo nada en contra de ningún piloto, pero sea quien sea, porque yo soy muy cabrón, entonces cuando pienso que alguien se ha hecho de cabrón, pues lo veo enseguida, lo detecto. Entonces, pero que no lo ha hecho así, no estoy de acuerdo. No lo ha hecho así para nada, pero bueno, es tu opinión, que es respetable, aunque no sea compartida. Es decir, que ojito, Jalverillo sabe lo que digo. Sí, Jalverillo tendrá su opinión también y ya está. Yo creo que su coche estaba enterísimo y ahí está el coche 27 tirando perfectamente. Es un piloto de 5.000 de rating, ha hecho su carrera. Esto es NASCAR, aquí no hay sitio para el lamento. El que quiera llorar, que compre una buena bolsa de Run Cleaners, ese producto que tenemos en exclusiva para todos los pilotos llorones. Y ya está. Lo demás son tonterías. Ahí tenemos tiro de cámara para Daniel Adam del Racing Star Motorsport para hervirle más la sangre al Huracán Lemon. A ver, yo ahora mismo lo que estoy es invocando la amarilla antes de que doblen a Ari. Lo siento por los demás, pero de compañerismo de equipo, ¿no? Y van a doblar a Ari. Pero bueno, aún así tendría Lucky Dog en caso. Yo creo que esa es la amarilla, que igual. No, pero igual no. Nostradamus, Huracán, no pronostiques nada, que si lo pronosticas no sale, acuérdate. Así que no va a haber amarilla. Yo creo que debe terminar en verde. Faltan 9 vueltas y a ver si ahora viene el momento pescadilla. Mira se lo voy a cómo dedicar. Ari sube a la línea de fuera para facilitar el adelantamiento a los coches que vienen.
Ahí Ahí está, lo tenemos, Línea pues de venga. punta. Así se comporta un piloto caballero. Y por eso le ponemos el momento pescadilla maravilla, porque además Ari es el autor no solo del spotter, del manatí spotter, es creador también de la pescadilla maravilla, que nos la trajo aquí al convento y dijo: tomad, he traído una mascota para vosotros, queridos hermanos. Ahí lo tenemos, estoy de acuerdo con Fer. El huracán hace lo que digo, el huracán. Ari hace lo que tiene que hacer, apartarse, dejar que fluya la cosa por cabeza, pero yo hago el matiz. Tiene el coche tocado y no le queda otra que retirarse con orden y con elegancia, que lo sabe hacer muy bien porque es un piloto súper veterano y muy apañadito, así que no hay ninguna duda sobre el comportamiento que puede tener el gran Ari Ceja. Ahí tenemos la cabeza, que es donde está la fiesta, y ojo, tenemos a Stur, Tail, Dadan, Auman, Reske, sorpresa. Mira, igual que hablamos, vamos a tirar el tiro de cámara a Tino Reske, igual que hemos destacado esos pilotos de 5.000, 4.000 y pico, casi 6.000, ahí tenemos a Tino Reske del Racing Star Motorsport, piloto de 1.000 de rating. Ojo, y ahí está dándose y bregándose ahora mismo en la posición 5 en Taladega. Esto es lo bonito y lo que hermanan la NASCAR. Aquí tenemos al coche 71, uno de mis compañeros de batalla en la clase B, por la cola, donde nos damos siempre de palos. Ahí lo tenemos peleando por las primeras posiciones. Así que esto puede ser bueno o malo también. Vamos a ver en qué termina. 7 vueltas. Fer está haciendo ahora unas pequeñas invocaciones hacia la amarilla y Sí, vamos. yo estoy haciendo aquí, tengo la cabeza de murciélago y la mandrágora y todo el tema, haciendo aquí el hervido, a ver si sale la amarilla ya pronto. Invoco aquí a los espíritus del amarillo. Venga. Vamos a ver que esto se está poniendo calentito, calentito. Aquí vemos la cámara trasera de Gaby Stur, cómo le empuja el piloto que le sigue, nosotros que Daniel Adam. Ahí vemos el morro de Daniel Adam. Ay, 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 que esto se está poniendo muy, muy, muy bien. Vamos a ver, vean qué tomas ahora de Castentail, el líder de la general, con su cámara trasera. Vean ese morro de Toyota Tundra, el coche número 9 de Marvin Alma. Vámonos a su coche trasero. Así está la cabeza ahora mismo, ojo, ojo. Aquí Vamos, no se despista vamos. nadie. Vamos, señores, saquen las uñas. Vamos, vamos, Saquen venga. las uñas. 5 vueltas. Buah, esto. No quiero hacer apuestas, venga. Jalverillo dice que apuesta por Daniel Adam. Bien. Dice si habrá tercera línea, yo digo que sí en la última vuelta. Hombre, sacarán. Jalverillo, en la Virtual Oval lo que hemos aprendido en estos años que vamos corriendo es que son limpios y tal, pero cuando llega aquí viene la explosión final. Es decir, aquí se tira todo, se intenta hacer lo más limpio posible, pero vamos, cuando digo lo más limpio posible es mancharte lo menos posible de sangre, pero lo demás no importa. Así que vamos a ver, 5 vueltas en Taladega y ahí tenemos qué doble línea espectacular. Sí, señor. Stur, Tail, Adam, Aumann, Reske, Nolden, May, Raus, Steinecker, Sierber, Kraus, Krasin, Albrecht, Heider, todos ahí pegaditos. Recordamos que en la última vuelta no hay amarilla. En la última vuelta, bandera blanca, no habrá amarilla. O sea que si tiene que pasar algo, por favor, que pase ya. Vuelta 4, no, bueno, publicidad, tú sabes, Jalverillo, que aquí somos en la orden ramoniana de Chevy, así que donde esté Chevrolet, ha dado la casualidad de que, mira, da la casualidad de que el primer Chevy lo lleva Thomas Nolden y está en la posición 7. ¡Amarilla, amarilla! Amarillo el ¿Qué ha pasado? submarino. Pues muy rara, muy rara. Ojo, 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 ojo. Ha sido en el otro grupo, ha sido en el grupo que venía detrás del grupo de cabeza. Fantástica amarilla para reagrupar a todo el pelotón y tener Ojo, ojo. unas últimas vueltas espectaculares. Oye, pero vamos a ver porque esta amarilla es muy interesante de ver. Porque a mí no me ha saltado nada detrás. Ojo. Creo que ha estado Doug Pickering metido en el ajo, el galés. Ah, mira, aquí ha reventado un coche. Igual llegó tarde. Sí que ha pasado algo por atrás, surrealista. Está implicado pues Doug Pickering. A ver si puedo irme un poquito más atrás.
A ver, ahí va un coche reventado, no sabemos si de golpe. Aquí lo tenemos en pantalla. El coche del Galet Duke Pickering. Que si hubiera seguido por el iPron no hubiera salido la amarilla. Se ha Sí. incorporado a la pista y ha Mm. sido lo que ha provocado la amarilla, me parece, por lo que he visto en la repetición. Esperemos que no sea una amarilla estratégica, porque Duke Pickering O sea, corre ahí con. se incorpora, Qué si se raro, incorpora ¿no? a pista, o ya había salido quizás. Veo los coches de delante que van a una velocidad moderada. Ya me parece que había salido la amarilla anteriormente. Estoy tirando porque no me quiero rebobinar más de la cuenta, pero la Lo verdad es que no estoy viendo, consigo. compañero Ari entrando en Sí, boxes. No sé sí. por qué, porque lo que le interesaba ahora, me parece que tenía Lucky Dog. No entiendo. Igual lo ha hecho ya, no lo sé. Bueno, pues no hemos podido detectar. Sabemos que ha Pero habido un golpe, importante el porqué de esta bandera amarilla. Y sí, Ari ha entrado, pero igual no lo tenía, él no se despista en ese tema. Entonces ahí va el Lucky Dog. Ahora mismo, momento Lucky Dog, oye, para el coche de la posición 25, que es Marcus Plus. Mira, el perro suertudo lo he podido poner, Fer. Matías ahí Plus, estamos. perro suertudo, dorsal 41, piloto del Extreme Motorsport, piloto austriaco. Ahí está, el primer perro suertudo de la carrera. Rectifico, Manolo, es el segundo. El primero Sí. fue el señor Daniel Adams. Vaya, y no le pude poner perro, ves que le tienes manía, no me has dejado lanzarle. No, yo no llevo los mandos. Pero me podía haber. ¡Ey! Ahí Siempre. va el perro suertudo, ahí va el perro suertudo. No me he acordado, te lo dije luego, te lo dije Bueno, pues después. bueno, ahí queda dicho. Ya hubo un perro suertudo que fue, bueno, muy suertudo. Daniel Adam, que de estar doblado está peleando por la victoria en Taladega en esta sexta jornada de camionetas en la Virtual Oval, en el Steam, en el Steam no, en el Split Pro. Aquí tenéis el logo Virtual Oval Tone Design Track Pro Series, que no deja de ser otra cosa que la clase C profesional de la Virtual Oval. Así que aquí A ver, estamos. sí, Manolo te iba a decir que lo que yo no entendía, ¿no? De compañero Ari, me parece que es que él no tenía el Lucky Dog, por eso habrá Claro. optado a entrar en boxes para posiblemente acabar de reparar. Seguramente sí tenía que reparar algo en el vehículo. Claro. Entonces, bueno, sigue con una vuelta perdida, lo tiene bastante complicado. Recordamos que en Virtual Oval los Wildway Checkers son ilimitados Exacto. y que está todo el pelotón junto y que puede pasar cualquier cosa otra vez. Sí, sí, Ahora esto. sí que las tres líneas están garantizadas, pero desde ya, desde que abran gas y pasen por meta. No, Caraciola, hay Green, White and Checkered, es decir, ilimitados. Aquí la carrera terminará neutralizada. No. Aquí ahora lanzarán y aquí solo puede quedar uno. Entonces no te preocupes que el final va a estar espectacular. Aquí no se acaba neutralizado, Sí, ¿eh? Manolo, ahora al ser Wildway Checker, ahora se lanza y si dan la vuelta completa en verde, la siguiente es vuelta final y entonces ya es bandera blanca y ya no salen amarillas. Pero si ahora en la lanzada durante la primera vuelta hay una amarilla, otro Wildway Checker igual. Y así hasta que se acabe, es decir, Hasta que o se solo acabe quede el uno. tiempo, exacto, pero tiempo vamos muy sobrado porque creo que tenemos siempre un margen muy importante de tiempo para que nunca se pueda acabar la carrera por tiempo. Y por neutralizada ya te digo que no, así que como te ha explicado, pero eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Hasta que no salga la blanca, si hay amarilla anterior, se vuelve a estar relanzando y entonces creo que el que se va a cabrear es Mira, Joey Ramones. Antes de que den la verde, le contesto que las amarillas, o sea, las vueltas sí que cuentan. Lo que pasa es que se extiende la duración de la carrera. Si hay que dar 150 vueltas, Eso irán a es. 150. Exacto.
Insisto, Joey Ramone con su gato se cabreará bastante, porque él no ha bajado del cielo aquí para estar tirando banderas verdes continuas de relanzada en Taladega. Así que, bueno, Pacecar tirando. Vamos a ver quiénes están en cabeza. Gaby Stur, el líder Tail, Daniel Adam, el amigo de Huracán Fe, Marvin Aulman, Tino Reske, importante, ojito a la relanzada de este piloto, Thomas Norden, es decir, nombres ya más que conocidos por parte de todos los aficionados a la ROTV y a la Virtual Oval. El Pacecar dice, chicos, me voy apartando, os voy a dejar toda la pista para vosotros, portaros bien. Y bueno, parejas de baile colocadas, van a tirar arriba Tail y Stur, una pareja muy potente, ojito, el líder de la general actual, y Stur, que creo que tampoco va mal situado, está en la posición 6. Vamos a estar pendientes, vamos Joey. Pues ya estamos, venga, 2 vueltas para el final, preparo el trompetín de a la carga, esperemos que sea así. Vamos a ver. Stur tirando el coche 16, que ha hecho también un carrerón muy importante hoy aquí en Taladega. Se ha dejado ver varias veces en la cabeza, pero ahora que es el momento de la verdad, ahí están, le adelanta Tail, le está empujando Adam empieza a caer. Ahora mismo lidera el líder, valga la redundancia, por el líder de la general me refiero. Vamos a ver, me marca el panel 2 vueltas arriba, como os marca a todos vosotros. Paralelos, 2 líneas. Esto está caliente, porque en Taladega todo puede pasar en cualquier momento. Ahí está, lo que decíamos. Big One. Big One. Y aquí está reclamando. Vamos a ver qué ha pasado. Se ha liado. La guadaña, Manolo. Ahí está. Cogiendo a todas esas almas que se han quedado en el camino. Madre mía. Esto es Taladega, amigo. Sería bueno. Sí, señor, volvemos al directo. ¿Qué decían ustedes? Que no iba a pasar nada. Pues ahí está la guadaña recogiendo todo lo que ha quedado atrás. Y quién, mira, la táctica que dice el diablo siempre. ¿Quién está arriba? Pues Tail, el líder general. ¿Y quién es el segundo? Adam. ¿Dónde no te pueden matar nunca o casi nunca? Ahí arriba. Pero en medio del mogollón puede pasar cualquier cosa. Así que súper espectacular ese primer Big One. La guadaña ha hecho acto de aparición aquí en Taladega. Ha recogido lo que tenía que recoger y esperemos, ojo, que no siga recogiendo, así que vamos a ver, no, Caraciola, es que este es el momento ahora, solo puede quedar uno, y en Taladega más, así que ha sido un incidente de carrera, se ha liado, la guadaña también tiene que comer, así que ahí ha estado, y volvemos, ya, ¿sabes a quién estoy viendo mosca? Joey está ahí diciendo, Yey, ¿qué pasa? Más de un coche, Manolo, tirando humillo por ahí, contaminando el medio ambiente. Sí, señor. Más de uno ha acabado ya la carrera. Imagínate la NASCAR eléctrica. No lo quiero ni imaginar, menos mal que tú y yo no lo veremos eso. Creo que nunca, eso espero. Porque para eso necesitaríamos 2 vidas, Hombre, eso no es serio. Yo digo. Mira, Aricejal, Lucky Dog. Venga, hombre, pero ¿cómo te me escapa? Ahí va el perro suertudo. Toma ya, ahora sí que has estado, Fer. Dorsal 07, perro suertudo. ¿Quién dijo que esto había acabado? Ahí vamos, con la mula Silverado medio castigada, aguantando el chaparrón. ¿Y qué decías, querido Jalverillo, de publicidad subliminal? Ahí tiene publicidad subliminal. Ahí la tiene, ese Chevy Silverado y ese pedazo de logo. Muy bien, pues mira, ahí estemos.
Bien, bien por el Ari. Ahí Yo- está. Y diga usted, diga usted. Ayer jugué el Euromillones, que habían 200 y pico millones. Digo, como me toque, me compré un ZL1 y me lo pinto, ¿sabes? En fin, yo es que soy un soñador, Manolo. Me lo pinto ahí con su Huracán Fair y tal. Molaría ir por ahí por la autovía con el ZL1. Pero bueno, Hay mucha gente. no lo he mirado. Igual me ha tocado y yo estoy aquí haciendo el canelo. No, hombre, tío, joder. Solo te tendríamos que subir el sueldo, tío. Fer, hay mucha gente tocada. Ahora está saliendo Sobisky, iba a decir del Matadero, Stark que está parado, Albrecht también, Adomada, Ridener. Mira la de gente que hay parada reparando. Ha sido un big one, pero de los guapos. Y además, cuando ya solo faltaban unos metros para que la cabeza cruzara la línea de meta y ya no pudiera salir Checker, y yo hubiéramos entrado en última vuelta. Y a falta de, yo creo que nada, porque la cabeza estaba a punto. Y estaba yo ahí, amarillo, porque he visto los coches, digo, ¿qué sale? ¿La blanca o la amarilla? ¿La blanca o la amarilla? Hombre, Y, estaba yo joder, con el dedo la puesto ya amarilla. en el cornetín, ¿sabes? Y he tenido que regularme con el dedo a la guadaña. Pero bueno, mira, ya tenemos otra vez las parejas de baile. Y oye, lo que no cambia nada aquí en el horizonte es Stur, Tail, Aulban, Adam. Es decir, Reske está sobreviviendo, es decir, la cabeza está sobreviviendo a todos estos líos que está viendo en la parte trasera. Eso es lo bueno de haber peleado por estar ahí arriba. Y vamos a ver cómo le sienta a nuestro querido Ari ahora mismo, que ocupa la posición 17. Ahí lo tenemos reincorporándose. Habrá aprovechado para reparar también. Ahora es cuando se reincorpora. Y vamos a ver que a lo tonto puede hacerse un buen puestecito. Bueno, Pacecar tirando esa super camioneta XXL que abre el desfile de las parejas de baile. Una camioneta, pero vamos, puro estilo americano. Gigante y detrás por la que compiten. Pacecar, coche de seguridad, llámale como quieran. Ahí está el espectáculo presto y dispuesto en Taladega. Faltan 3 vueltas otra vez. Volvemos al día de la marmota, Green, White, Checkered, y tiramos para adelante. Vamos a ver. El Pacecar tirando. Joey ya en el atril. Botellín en mano, suelta el botellín y coge la bandera, Joy. El tío lo he pillado infraganti. Así que venga, suelta el botellín, Pacecar tirando. Nervios de acero hay que tener ahora mismo si queremos terminar esto. Mis patatas bravas me esperan ahí para la cerita. Ay, ya me llega el olor aquí. Así que seamos breves, que me muero de hambre. Breves y bravos. Que sean Pacecar. bravos. Yo quiero más. Venga, se va el Pacecar. Vamos a ver, Pacecar que se pira. Ahí vamos, venga, Joy. Esto se pone caliente. Vamos a ver qué paralelos nos deparan los chicos en esta nueva relanzada. Joy, coge tu gato, coge la bandera, di que esto empieza de nuevo y vamos a ver si acaba ya en 2 vueltas. Pone en marcha y ahí va Joy. Vamos a ver ahí ¡Vamos! las 2 líneas cómo trabajan. Parece que hay bastantes coches tocados que no consiguen mantener el ritmo. Nosotros sí, mantenemos el ritmo siempre, pero ahí están tirando, ojo, Stur mandando y Tail, que lo que le interesa es sumar puntitos aquí, y no lleva ningún rival directo, si no me equivoco, ahora mismo ahí peleando. Algún valiente abriendo una tercera línea el solo. Nos gusta. Venga, esas 3 líneas, ¡vamos! Nos Preparado. acercamos ya. Ojo. Ahí estamos viendo. No, esto parece que va a dar Su pie. última vuelta, Manolo, prepara la corneta. Aquí viene a la carga. Vamos, hoy se está poniendo la cosa bonita. Ojito. ¡Guau! ¡Vámonos! Última vuelta. Ahora sí, menuda
nueva pelea que estaba viendo ahí en la zona media del grupo. Qué bonita. Y vamos a ver. Parece que la línea de dentro tiene una pequeña ventaja. Pero bueno, vamos a entrar en las últimas curvas. Espectacular, espectacular, sí señor. Increíble, ahí Stur dejándose ver, está empujado por Adam. Favorito Adam, Stur. Stur parece que se la lleva, cuidado, la línea de fuera parece que va más deprisa. mira, mira, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Míralo, sí, 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 sí. Están apretando por fuera. Y se la lleva, se la lleva, se la lleva. Mira, mira, Taylor mira. Se la lleva. Caster Taylor. El líder, el brillante. líder. Espectacular, sí señor. Y tenemos, vamos a ver la llegada de Tail. Y bueno, ojo, ojo, como primera vez nuestro querido Ari Cejas, aquí lo tenemos en pantalla, ha entrado en la posición 13. Buena carrera al final de cómo se había puesto la cosa y vamos a ver cómo celebra el ganador la carrera. La verdad es que espectacular carrera para todos. Norden ha quedado en una tercera posición y Adam en la cuarta, pero Tail y Stur han mantenido el tipo, pero que muy bien arriba. Ahí los vemos en pantalla, sobre todo a Tail, el coche 128, la Ford F-150 y bueno, carrera espectacular en Talladega, no esperábamos menos, lo hemos pasado muy bien y aquí viene la celebración de el piloto alemán del Wonderbolt. Ahí lo tenemos, disfrutando como un cosaco. Gran victoria, se va a la línea de meta y nos deleitará con el trompo característico. Ahí lo tenemos. Y bueno, esto solo dice una cosa, que sigue manteniendo el liderato en la general. Enhorabuena, Carsten Tail, enhorabuena al equipo Wonderbolt y enhorabuena a nuestro querido compañero Ari Cejas, que siempre se deja la piel ahí. Gran carrera. Pues sí, desde luego. Como este piloto consigue carrera tras carrera, salvo, por ejemplo, la anterior, que recordamos que tuvo ese incidente que le hizo perder esa gran ventaja Sí. que llevaba en el campeonato, pero otra vez no hay tiempo para lamentaciones, como decíamos, y otra vez está ahí arriba ganando una carrera más brillante. Muy bien, y yo mientras, pues, bueno, antes de nada vamos a ver cómo ha quedado la carrera, eso sí, aquí en carrera Pro lo mostramos en pantalla para nuestros amigos, recordamos, ganó Carsten Tail, ahí tenemos a los 18 clasificados primeros, y yo mientras voy intentando hacer la suma para ver cómo va la general. Muy bien. Y mientras, pues creo que los amigos que han estado aquí en directo con nosotros se lo han pasado estupendamente. parece que Ahí tenemos está Ari, ya si queréis ir compañero. comentando algo en lo que yo saco la general. Y yo Hola, mientras Ari. sumo. Buenas, Ari. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hemos visto ahí Oh, con la carrera complicada, pero como decíamos, hasta la última vuelta, hasta la bandera cuadros, no está todo dicho y al final has conseguido un puesto bastante bueno. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo lo has vivido? carrera bipolar si las hay, ¿no? Porque en la primera parte hasta llegué a estar adelante. espectacular, sí señor. Después, bueno, jugué, pagué caro estar adelante porque gasté mucho combustible y cuando entré con otro piloto nomás y bueno, tuve la suerte de salir e integrarme otra vez al grupo, pero bastante atrás y bueno, como me tocó atrás, no quise forzar las cosas, me quedé ahí. Y al momento de la última parada, cometí un error y no se cometen errores en las paradas. Lamentablemente no entré bien al cajón y eso me llevó a perder la vuelta. Pero bueno, quedando una curva, sale una bandera amarilla, después sale otra que me da el Lucky Dog. Así que de lo que iba a ser una posición segura 27, estuve a metros de esa posición. Bueno, termina siendo algo bastante más decente, avanzando casi la mitad de las posiciones.
Hasta ese Pues momento, perdón que me meta por medio, Fer, el momento de la primera parte de la carrera que comentas, lo hemos vivido y disfrutado como cosacos, cómo tirabas por la segunda línea, te hemos vitoreado, has aguantado el tirón, incluso con gente que hasta que no se ha puesto a tirar un poco el Taylor contigo, no tiraban, pero tú te quedabas solo, seguías manteniendo el tipo, se volvía, parecías el flautista de Amelín, se volvían a apuntar en la línea contigo y luego has tenido un cambio de línea espectacular, hasta ahí ha sido glorioso. Y luego, bueno, como me uno a lo que dice el Huracán, joder, y mira, ahí has quedado en la posición 13. Sí, señor, carrerón. Nos lo ha hecho pasar muy, muy, pero que muy bien. Por el canal te felicita el Jalverillo, muy buena carrera y los amigos que andan por ahí. Así que nada, os dejo y yo Gracias a sigo todos. con que mis sumas. te, te iba a decir, Ari, que en la primera fase de la carrera, cuando estabas ahí abriendo esa segunda línea, estaba yo muy pendiente, ¿no? Porque ya se acercaba la parada en verde y quizás la línea de fuera no acababa de ayudarte para conseguir bajar antes de que llegara la primera parada. Creo que eso te Sí, complicó bastante la carrera y bueno, y parte de que luego también tuvieras que parar ahí con otro piloto solamente, estuvo ahí una de las claves. estuve muy atento a eso. Tenía pensado si quedaban 3 vueltas y estaba en la línea alta y sabiendo que era uno de los que más había gastado porque había pasado gran parte de la competencia ahí adelante o de esa primera parte, de tirarme para atrás, abrir una tercera línea para dejarme caer y bajar. Pero bueno, gracias al que venía de atrás, creo que era Taylor, me pudo empujar lo suficiente como para que pueda agarrar el interior. Y bueno, y eso ayudó a lo que era la parada. Muy Y bien. bueno, y después en la segunda, sí, es lo del cajón. Estaba esperando el momento eh, ideal para entrar. Creo que lo había elegido bien el momento para entrar, porque había entrado un grupo bastante grande y muy a último momento. Pero con tanta mala, o sea, es error mío no calcular bien, pero también me perjudica un poco que hay 2 coches adelante en los cajones de adelante y no veo bien, pierdo un poco la perspectiva. Mm. Pero bueno, eso también se practica y Sí, muchas veces es responsabilidad mía, tampoco quiero sacarle el cuerpo a la bala. Es quizás, responsabilidad mía hacer eso bien. quizás Ari, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que quizás cuando justamente más presionado estás para tener que hacer eso bien, es justamente cuando tenemos los Sí, fallos, por lo menos en mi caso, estoy ahí, jo, esta parada la tengo que hacer perfecta y hago un speeding y casi pierdo el coche en la entrada o me paso en el cajón, no pero sé. bueno, así se forma el carácter, ¿no? Hay que aprender también de los errores y bueno, y a seguir metiendo para adelante, como siempre. Muy bien. Y bueno, también tenemos en cabina al compañero Evaristo que ha estado en el otro Spritz de las tracks. Hola Evaristo, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? No sé, danos novedades, cómo ha estado el otro Spritz, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido? Vale, bastantes accidentes, más de los que me pensaba, y recibí golpes por todos lados, di golpes por todos lados, fue una guerra total, ¿Era pero NASCAR o estabas en la MMA esa o alguna cosa de artes marciales? pues parecido, porque era exagerado. Pero bueno, toda la carrera en vuelta y en los últimos 50 metros sexto, pero a alguien se le fue el coche y nos reventó a la mayoría que íbamos delante y llegué rebotando a meta, por lo menos el 13. Muy bien, muy bien. ¿Y el compañero Coyote, qué tal le ha ido? Creo que al final subió hasta el 20 porque se comió un primer accidente que hubo y a partir de ahí ya no tenía coche. Coche muerto y iba girando con otro compañero español y ellos iban a su rollo porque no podían hacer nada. Muy bien. Bueno, ¿Quieres y añadir alguna cosa? No, perdona, Manolo. no, quería añadir de la información que remate él y yo remato lo de Taladega del Split que ha corrido Bomboncito Evaristo y el Coyote, que ha ganado otra vez Izquierdo, el Lucky Dog, y segundo Varela, se repite, no,
¿Sí? En el mío, Herman. No, perdón, Gay, me he ido a la A, tengo querencia, como el domingo que viene nos toca la A, me he ido de cabeza, olvídense de las tonterías. La única clasificación que me consta es la del split de Ari, la Tone Design, y la otra se ve que, como dice nuestro querido Bomboncito, ha sido una masacre total porque todavía no consta nada en la página web, así que remata, perdóname Huracán y perdóname Evaristo. Termina de decir lo que querías, que lo que quería dar es el resultado final de tu carrera. Pues nada, en resumen eso, una carrera muy divertida, entretenida, me mantuve donde yo quería, entre los 10, pero muchos accidentes, rebotes, tuve como 4 accidentes, entré 2 veces a reparar, gracias a Dios el motor no me lo tocó, solo era chapa y fui rápido, pero me entretuve, al haber terminado el 13, pues muy divertido. Muy bien. Pues oye, chicos, yo creo que ha sido un gustazo. Si no tenéis nada más que añadir, vamos a ir recogiendo por aquí. Dejamos en pantalla cómo queda la clasificación general. De momento, nuestro querido Ari Cejas, el manatí, se mantiene en la posición 14 de la general, cosa que no está nada mal, con 116 puntos. En la cabeza, como decíamos, el ganador de la carrera, Tail, se mantiene, como no, liderando la clasificación general. Luego le sigue Steinecke y luego Stur en la tercera posición, que ha hecho una gran carrera en el día de hoy. Y el hombre polémico de la jornada, Daniel Adam, que la verdad que no aparece en los primeros 18 puestos de la general. Así que bueno, ya tomará medidas. Es que ha estado hemos tenido un momento divertido en la carrera, que ya además que ya lo viviremos cuando salgan las sanciones, a ver cómo queda, así aprendemos todo. Pero bueno, lo dicho, oye, gran ambientazo en el chat, mucha gente participando, mucha gente viendo, saluditos a todos ellos, muchas gracias por la complicidad, muchas gracias a los que nos veían diferido, y bueno, recuerda, Fer, lo que tú quieres añadir. Recordar, Manolo, próxima carrera programada en la ROTV este domingo a las 19:55, a las 20 empieza la carrera, a las 19:55 supongo que empezará la retransmisión y espero que todo el mundo vuelva por aquí. Claro, bueno, los domingos, ya sabes que todos los domingos estamos ahí con la clase A de la Virtual Oval. Y si el señor Ari Cejas, Ari Wild, puede estar, estará. Y es un gustazo compartir también la cabina con él. Así que, oye, yo no puedo pedir. Hoy he pasado, la verdad, sin esperarlo, un día cojonudo, lo que ha sido una carrera, no sé, y no he tomado nada extraño, la verdad, estoy eufórico, estoy muy contento de cómo se ha transcurrido la carrera en pista, los pilotos, el ambientito en el cabina y el ambientito en el canal de la ROTV. Ojalá todas las carreras las tengamos así. Esto ha sido Taladega. Chao, y si queréis despediros los pilotos, estáis a tiempo, y si no, voy metiendo el outro que dicen los casters. Vamos, chau. Nos vamos, pues chao. Bomboncito, ¿quieres ya? A tope de power. Venga, ahí está. Oye, y recomendamos, aunque lo hemos hecho en el canal, que sigáis los dos canales de Twitch, el Bomboncito Evaristo y del manatí Ari Cejas, avisados estáis, están en el chat, solo tenéis que rebobinar y lo encontráis. Así que no digáis que no os recomendamos contenido de calidad. Hasta la vista, chicos.